Bueno, ¿le parece que empecemos, doctor? Seguro, cuando vos digas. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Verónica Lastra y en nombre del Centro de Especialización y Capacitación Judicial de Tucumán les damos la bienvenida a este segundo encuentro del seminario virtual sobre procesos colectivos, el que estará a cargo del doctor Francisco Berbic. También les quería recordar a todos y solicitarles que tengan por favor en silencio sus micrófonos, y los cuales podrán ser habilitados cuando ustedes pidan la palabra, que lo podrán hacer escribiendo al chat habilitado en CEFIC. Bueno, bienvenido, doctor, es un placer tenerlo nuevamente, y bueno, le damos la palabra. Muchas gracias, Verónica. Buenas tardes a todas y a todos. Antes de seguir con el desarrollo de los temas, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta o alguna reacción con respecto a lo que trabajamos el viernes de la semana pasada. No sé si alguien... Si no, vamos directamente a tratar de retomar donde dejamos la semana pasada. La semana pasada llegamos hasta representatividad adecuada en términos de pauta adjetiva mínima que impuso la Corte en Alavi como requisito para resguardar el debido proceso de los miembros ausentes del grupo. Recordemos que esas pautas adjetivas mínimas, la Corte en el considerando 20 del voto de Alavi, siempre que hablamos de Alavi hablamos del voto de la mayoría, ¿no? En el considerando 20... Doctor Berbic, no se lo escucha. Ahora sí. Un problema que se me silencia solo el micrófono. Bueno, les decía que estas pautas adjetivas mínimas, en el considerando 20 de Alavi, la Corte dejó muy en claro que son, como hablamos la semana pasada, para resguardar el debido proceso y el derecho de defensa de todo ese grupo de personas que no está presente en el proceso. Es la parte ausente del proceso representada por el legitimado colectivo. Y en ese mismo considerando 20 la Corte hace un poco una ensalada, pero habla de que estas pautas también son relevantes en términos de admisibilidad. La Corte dice textualmente que son necesarias para la admisión formal de toda acción colectiva, y también las considera como recaudos elementales que hacen a su viabilidad. Entonces tenemos ciertos requisitos de trámite que tienen el objetivo de proteger el derecho de defensa de las partes ausentes, y que además, en el entendimiento de la Corte, son tanto un requisito de admisibilidad como de procedencia de la acción colectiva. Dentro de esas pautas adjetivas mínimas, yo les había adelantado que en realidad hay solamente dos que son propiamente pautas de trámite, porque hay otras dos que en realidad son requisitos de admisibilidad, que se suman a aquellos 4 requisitos de admisibilidad que habíamos visto, ¿no? El origen común de la lesión, la pluralidad de personas afectadas, la pretensión enfocada en los efectos comunes de esa causa común, y además ese polémico requisito de que no esté justificado el acceso individual a la justicia.
Doctor, nuevamente. Sí, se me silencia el micrófono. Acá les rogamos a los participantes que por un error se tocan un pequeño micrófono que aparece en el centro de la pantalla, lo dejan en silencio al doctor Berbic. Rogamos que por favor tengan cuidado. Ah, era por eso. Bien, no entendía por qué se silenciaba. No tiene que ver con usted. No. Bien. Entonces, a estos cuatro requisitos de admisibilidad, como les digo, la Corte agrega otros dos que les pone el nombre de pauta adjetiva mínima, pero que son verdaderos y propios requisitos de admisibilidad. Uno es la representatividad adecuada, de la cual conversamos el viernes de la semana pasada, que es un poco una mezcla, es un requisito de admisibilidad, pero también de trámite, porque las juezas y jueces tienen el deber de no solo verificarlo al inicio del proceso, sino además garantizar y supervisar que ese requisito se mantenga a lo largo de todo el debate. Y la segunda de estas pautas adjetivas mínimas, que es decididamente un requisito de admisibilidad y es uno de los requisitos más relevantes de admisibilidad, es la que exige una precisa identificación del grupo que ese legitimado colectivo se autonomina para representar. Pensemos que la definición del grupo es una definición central. ¿Por qué? Porque en este tipo de mecanismos de enjuiciamiento, la parte en realidad no es el legitimado colectivo. El legitimado colectivo es un representante, atípico, anómalo, colectivo, extraordinario, el nombre que le quieran poner, pero no deja de ser un representante. La parte en realidad son aquellas personas ausentes en ese proceso. Entonces, la definición precisa de la clase tiene una importancia crítica, como dice la Corte, crítica, para poder evaluar el resto de los requisitos de admisibilidad y además para poder evaluar ni más ni menos que cuál va a ser el alcance de la cosa juzgada de esa decisión. Si yo no tengo bien definido el grupo, piensen ustedes que no voy a poder ponderar si efectivamente hay una causa común de la lesión. En el grupo no voy a poder ponderar si hay o no una pluralidad relevante de personas afectadas. Lo mismo ocurre con relación a si la pretensión está enfocada o no en los efectos comunes de ese origen común de la lesión. Y lo mismo ocurre también en materia de acceso a la justicia. Si yo no tengo claro quiénes son los miembros de esa clase, y ojo que con esto no digo nombre y apellido, sino la definición de clase en cuanto tal. Ahora vamos a ver un poco a qué se refiere la Corte cuando trabajó sobre este requisito. Si yo no tengo definido eso, lisa y llanamente no puedo trabajar con procesos colectivos, lisa y llanamente el sistema judicial no va a poder analizar el resto de los requisitos de admisibilidad, con lo cual es un requisito, como les digo, central de admisibilidad y que después también puede irse modificando a lo largo del proceso, pero en general hay que precisarlo a esto en el escrito de demanda. Sí. La Corte Suprema dictó una decisión allá por principios del año 2015, que es un fallo que no está ahí en la bibliografía, pero les recomiendo luego, si les interesa el tema, que lo puedan ver, que es Procónsumer con Loma Negra. Es una sentencia del 10 de febrero del año 2015. En esta discusión lo que se estaba planteando era el problema de la cartelización, de los sobreprecios por cartelización en la industria del cemento. Y ahí la Corte utilizó esta terminología que les comentaba, dijo que la definición de la clase era crítica para que las acciones colectivas puedan cumplir con su objetivo. Esto está planteado en el considerando 9 de esa decisión. Porque permite delimitar los alcances de la cosa juzgada y porque aparece como un recaudo esencial para que los tribunales, como les comentaba recién, puedan controlar los requisitos de admisibilidad de esa pretensión colectiva. En ese caso, Loma Negra, muy bien elegido por la Corte es muy inteligente en esto, elige los casos en los cuales va a profundizar sobre algunas cuestiones, y este caso Loma Negra es uno de los poquísimos casos donde la Corte avanzó un poco más allá para darnos precisiones sobre aquella doctrina que estableció en Alavi y que ratificó, como vamos a ver hoy también, muy por arriba, pero que ratificó en PADEC con Swiss Medical a mediados del año 2013. Uno de esos pocos fallos es Loma Negra, es Procónsumer con Loma Negra. La Corte elige ese caso porque realmente era el caso perfecto para hablar del problema de la definición de la clase. En el considerando 6 de esa decisión, la Corte explica cómo la Asociación de Defensa del Consumidor, que promovía el caso en contra de las grandes empresas, de las grandes y pocas empresas que concentran el mercado de la venta de cemento en Argentina, y lo que explica la Corte es que el actor había definido una clase global que básicamente involucra a todos los consumidores, otra clase que abarca a todos los consumidores indirectos de cemento,
Y finalmente, dice la Corte, una subclase de consumidores indirectos que involucra a las personas que hayan adquirido inmuebles nuevos o recién construidos o que hayan encargado a un tercero la construcción de un inmueble o estructura construida mediante la utilización de cemento. Les leo esto textual de la sentencia para mostrarles cómo, en definitiva, la asociación actora había identificado que había un conflicto colectivo, había identificado que había ciertos responsables de que el precio del cemento estuviera más alto de lo que debería estar si hubiera libre competencia en ese sector del mercado, pero cuando quiso construir el caso, prácticamente invocó la defensa de cualquiera que hubiera pasado cerca de una bolsa de cemento. Y frente a esto, la Corte lo que dice es que el universo de situaciones que esa asociación pretendía representar y la cantidad de supuestos que estaba planteando como comprendidos dentro de la clase era excesivamente vasto y heterogéneo. Y además presentaba singularidades que impedían resolver la cuestión planteada de manera común con beneficio a todos los involucrados. Piensen ustedes que dentro de esa gran definición había empresas constructoras, había, digamos, sujetos que ni siquiera quedarían comprendidos dentro de la Ley de Defensa del Consumidor porque utilizaban el cemento para meterlo en una cadena de comercialización, no como consumidores finales. Con lo cual, incluso desde ese punto de vista, aún más que los requisitos de admisibilidad, en este caso puntual, la organización ni siquiera tenía legitimación para defender a aquellas empresas que, si bien eran compradoras de cemento, no eran consumidores en los términos que define nuestra Ley de Defensa del Consumidor. Como habían pasado ya 5 años de Alavi, 5 años y piquito, 6 años de Alavi, la Corte también en esta decisión le tira un poquito la oreja a las organizaciones y lo que plantea es que es razonable exigir que quien pretende iniciar procesos colectivos propongan una definición cierta, objetiva y fácilmente comprobable de la clase, dice la Corte. Cierta, objetiva y fácilmente comprobable de la clase. Y acá lo que tenemos que pensar es cómo hacemos nosotros, si estamos trabajando en la construcción del caso, para definir esa clase. ¿Qué estándares deberíamos considerar y qué dimensiones de esa clase debemos considerar? Para empezar, tenemos que tener en cuenta que la clase tiene 2 componentes. Toda clase de persona tiene 2 componentes relevantes para esto que estamos hablando. Uno es un componente cuantitativo, que es aquella pluralidad relevante de la que hablamos la semana pasada, como verdadero requisito de admisibilidad. Y el otro es un componente subjetivo, que es determinar, bueno, dentro de esa gran pluralidad relevante de personas, cómo se define. Si nosotros pensamos en términos de pluralidad de personas, nos tenemos que acercar a nuestro escrito de demanda de, por lo menos, estimar cuál es el número de personas que está comprendida en el conflicto que pretendemos canalizar hacia la sede judicial. Y para eso vamos a tener que jugar con información pública, vamos a tener que jugar con información de ciertas empresas que tienen información también publicada en la autopista financiera de la CNB, en sitios web que trabajan con estos temas. A veces los propios sitios web de las empresas se jactan de tener N cantidad de clientes o de atender tantos miles o cientos de miles o millones de personas por mes o por año. Entonces, por lo menos tenemos que estimarlo. Después, por supuesto que, de acuerdo al tipo de derecho que estemos discutiendo, pueden entrar a tallar y a jugar algunos principios del derecho de fondo, puntualmente en materia ambiental y en materia de consumo, que son, como les comentaba, las únicas 2 normas que tienen alguna regulación en esta materia. Empieza a jugar mucho el principio de colaboración o la carga probatoria, la inversión de la carga probatoria, depende cómo lo quieran encarar. A mí me parece que es mejor y es más real hablar de deber de colaboración que de inversión de carga de la prueba, pero en ese caso estamos hablando lógicamente primero de una información puramente cuantitativa que no tiene ninguna capacidad de afectar al demandado, y segundo que estamos hablando de una información que el demandado muy probablemente tenga en su poder, o cuanto menos esté en una mucho mejor posición que yo para poder acreditarla en el expediente. Entonces, esa es una primera dimensión que no nos tenemos que olvidar al definir la clase, que es cuantitativa. ¿Por qué? Porque tenemos que demostrar que hay una pluralidad relevante de personas afuera necesitando esta tutela colectiva. Y la segunda dimensión es la dimensión subjetiva. ¿Cómo hacemos para justamente circunscribir ese universo de personas para permitir un enjuiciamiento común de la controversia y para permitir que haya una cosa juzgada expansiva sobre ellas? La Corte habla de que la definición tiene que ser cierta, objetiva y fácilmente comprobable. Bueno, otra vez, como hablamos, les adelanté el primer día, ¿no? Vamos a encontrar muchísimo en las regulaciones y en las propias decisiones en materia de procesos colectivos, muchísimos conceptos jurídicos indeterminados de este tipo.
Porque no nos dice demasiado qué significa una definición cierta, una definición, bueno, objetiva, fácilmente comprobable. Hay que construirlo eso, hay que darle contenido. Yo por lo menos tomé algunos factores, 3 por lo menos. Primero, desde ya, el factor subjetivo. Esto yo tengo que definir qué características personales tienen esos sujetos que comprenden el grupo. Por ejemplo, en este sentido podría ser un grupo de, en el caso de Loma Negra, compradores, consumidores finales de cemento en locales de venta al público. Podría ser personas de determinada edad, podría ser personas de determinado sexo, podría ser personas que estén en determinada situación contractual. Bueno, la riqueza y la infinidad de posibilidades que esto presenta es imposible de abarcar y hay que analizar cada caso concreto, pero acordémonos siempre que eso va a depender del abogado o abogado que construye el caso, que va a tener que recortar ese conflicto que está afuera, que es un fenómeno extraprocesal, recortarlo con la mayor prolijidad posible para poder entrar al sistema de administración de justicia. Otro factor al lado del subjetivo es el factor territorial, porque yo podría defender, por ejemplo, a usuarios de servicios públicos de la provincia de Buenos Aires, o de la provincia de Tucumán, o de la provincia de Mendoza, y circunscribir mi caso territorialmente a esa jurisdicción. O también podría plantear al mismo tiempo, voy a defender a los usuarios de gas de provincia de Buenos Aires y Santa Fe, porque comparten la misma prestadora del servicio en el noroeste de la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe. O voy a demandar en representación de todos los usuarios del país. En cualquier caso, vemos que además del factor subjetivo de definir qué tipo de personas yo estoy representando, el factor territorial también es un componente que yo tengo que evaluar y tengo que ver para definir efectivamente cuál va a ser el alcance del grupo, de lo cual depende ni más ni menos que el alcance del caso, ¿no? Y por último también hay otro factor relevante que es el factor temporal. Junto al factor subjetivo y junto al factor territorial, podría ser que yo recorte mi caso y construya mi caso pretendiendo defender una situación que tuvo lugar en el transcurso de un determinado periodo de tiempo y por la razón que fuera, por razón estratégica, por razón de que la acción ya cesó, por ejemplo, el cobro de un cargo indebido. Durante 3 años yo voy a tener los 5 años de prescripción, bueno, ahí está discutido, son 5, son 3, pero los 5 años de prescripción, en el mejor de los casos, para promover el caso. Y si yo quiero promover un proceso colectivo en defensa de los usuarios del Banco de Galicia, a los cuales le recortaron le cobraron determinado cargo, en ese caso voy a tener que identificar durante qué época se cobró ese cargo, porque no necesariamente todos los usuarios del Banco de Galicia que firmaron ese contrato estuvieron comprendidos y estuvieron afectados por esa acción antijurídica de la demandada. ¿Se entiende? Entonces, hay por lo menos esos 3 factores, puede haber más, esos 3 factores yo creo que son esenciales para pensar la definición de la clase: subjetivo, territorial y temporal. Bien, entonces, tenemos los 4 requisitos de admisibilidad y ya vimos 2 de trámite que también son de admisibilidad: representatividad adecuada y definición precisa de la clase. ¿Alguna duda con respecto a esto de la definición de la clase? ¿Hay alguna pregunta por ahí? ¿No? Bien, seguimos entonces. Pasemos a los otros 2. Los otros 2 sí son, como les adelantaba, efectivamente requisitos de trámite. El primero de ellos es un procedimiento de notificaciones y el segundo son medidas de publicidad. Fíjense que la Corte separa los 2 institutos y como la Corte los separa y los trata por separado, tenemos que pensar que tienen finalidades distintas, tenemos que pensar que obedecen a razones distintas y tenemos que pensar que merecen una regulación también distinta. ¿Qué dijo la Corte en Alayo en materia de notificaciones? La Corte dijo que es esencial, también en ese considerando 20, donde desarrolla estas pautas adjetivas, que es esencial arbitrar en cada caso un procedimiento apto para garantizar la adecuada notificación de todas aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio. ¿Para qué? Para asegurarles tanto la alternativa de optar por quedar afuera de ese proceso colectivo. Acuérdense lo que yo les dije cuando hablamos del mecanismo de enjuiciamiento al inicio, cuando hablamos también de representatividad adecuada, este derecho de los miembros del grupo de salirse del proceso colectivo cuando el tipo de discusión lo permite, o bien de participar en el proceso, sea como parte, colaborando y acompañando al representante colectivo, o sea como contraparte, porque sus intereses se alinean más con la contraparte que con ese representante que dijo venir a representarlo. Y esto puede pasar, parece curioso, pero esto pasa
más comúnmente de lo que uno podría pensar. La idea es analizar las notificaciones y las medidas de publicidad desde 3 dimensiones. ¿Cuál es el contenido de esa publicidad y los medios que pueden utilizarse para llevar adelante esa publicidad y esas notificaciones? ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Y cuál es la finalidad que persiguen estos dos institutos? En materia de notificaciones, los medios, otra vez, tenemos un menú enorme para elegir, sobre todo ahora con las nuevas tecnologías. Creo que hay una cosa que es bastante clara y que de hecho el proyecto lo recoge, prohibiendo que se publiquen solamente edictos. Yo la verdad que hubiera ido un poquito más a fondo y hubiera prohibido directamente los edictos. Nos hemos puesto de acuerdo en nuestro sistema de que el edicto es como una suerte de válvula de cierre para poder trabar la lid y para poder avanzar sin afectar el debido proceso de aquellas personas ausentes, desconocidas o conocidas con domicilio desconocido. Pero también sabemos que nadie desayuna leyendo los edictos del diario, mucho menos desayuna leyendo el boletín oficial. Yo conocí una sola persona que lo hacía, que era un robot. Pero la verdad es que nadie lee los edictos. Entonces, una primera cuestión que nos tenemos que preguntar es si de verdad queremos que la sociedad se entere, que el grupo se entere de lo que está pasando. Creo que acudir a los edictos es un error, porque no por su falta de efectividad y además por el costo. Porque publicar un edicto en un diario de alcance nacional o en ciertos diarios de alcance regional o provinciales tiene un costo muy alto que realmente no se justifica. Ese mismo dinero invertido, por ejemplo, en publicidad en redes podría generar un impacto direccionado y muchísimo más concreto y muchísimo más fuerte de lo que sería la publicación por edicto. Doctor, estas alternativas... Sí. Aquí Mercedes Michalchi le quiere hacer una consulta al respecto. ¿Le autorizamos la palabra? Sí, claro. Mercedes, ¿podés habilitar tu micrófono, por favor? Buenas tardes. Hola, Mercedes. Le quería hacer una consulta respecto del tema que había hablado recién de la clase. En realidad tiene que ver con un caso actual. Yo le había querido hacer llegar la sentencia, pero pude. Y bueno, pero me parece que es como de interés para todos ahora, que bueno, dentro del contexto del aislamiento obligatorio, del decreto 297 y la situación del ANSES. No fui yo abogada en estos casos, pero sí algunas colegas me comentaron que dieron lugar a las peticiones en el juzgado federal. En su momento, antes de que se considerase de que como esencial la actividad del ANSES, iniciaron las demandas colectivas y lo que me parece fue rechazada luego porque, bueno, considerada abstracta porque después salió el decreto donde se consideró al ANSES como actividad esencial. Pero sí me llamaba mucho la atención que los juzgados se detuvieron a considerar toda la situación de la acción colectiva y no fue un rechazo solamente basado en que se había vuelto abstracta la cuestión. Y en eso, justamente, uno de los motivos principales en el rechazo eran los grupos. Si bien lo planteaban como que podían comprender a todos los beneficiarios o los que utilizan, jubilados, en fin. Y después clasificó, bueno, en esta sentencia que tengo yo, clasificó distintos tipos de jubilados o de beneficiarios de prestaciones en función de si ya del trámite, periodo del trámite lo tenían otorgado, si no, si estaban con dictamen. Y fue rechazado. Considerando especialmente que no cumplían requisitos de la clase. Eso recordar un poco a lo que usted estaba diciendo ahora con el de Loma Negra, donde dentro de la clase había como una heterogeneidad, digamos, teóricamente, y parece tan lógico, ¿no? Pero, digamos, llevado a una situación de ahora, vos decís, bueno, pero en realidad sí, todos estuvieron afectados por el cierre del ANSES. Entonces, ¿por qué no podría, por qué
digamos, esa heterogeneidad haría que no se pueda presentar un proceso colectivo en ese caso. Bueno, lo primero que te diría frente a eso, sin conocer la sentencia, guiándome por lo que vos me comentás, es que primero ahí hay un error lógico de parte del juez o jueza que haya tomado la decisión. ¿Por qué? Porque para poder decir algo, el Poder Judicial tiene que tener una causa arriba de su escritorio. Si la causa devino abstracta, no hay causa. Si no hay causa, el Poder Judicial no tiene competencia y no podría haber dicho absolutamente nada. Tendría que haber sacado un párrafo, la causa devino abstracta porque el servicio, la pretensión quedó agotada con la habilitación del servicio como un servicio esencial. Esta es una primera cuestión que se ve bastante, es algo que se ve bastante en la jurisprudencia, pero me parece que parte de un error conceptual central. Otra vez, el Poder Judicial solo trabaja sobre causas o controversias. Si hay un tema abstracto, el Poder Judicial no debería intervenir. Más allá de la discusión sobre CFK y demás, que eso nos llevaría, podríamos hacer otro seminario solamente para discutir ese fallo y para repensar nuestras raíces constitucionales del Poder Judicial, pero acá estamos hablando de un caso, de otro tipo de caso. Entonces, esa es una primera cuestión frente a esta forma de encararle el tema. Después, sobre la definición de la clase, un poco esto que vos decís, ¿no? Pensado en abstracto y conversándolo así parece relativamente sencillo. Uno piensa y dice, bueno, sí, es lógico, tengo que decir quiénes son, si hay una definición territorial, si hay una definición temporal. Pero lo cierto es que cuando alguien define esa clase en su demanda, con un abogado o una abogada que está trabajando el caso, construye el caso y define esa clase, no la define en abstracto. Esa clase uno, para definirla, la está definiendo claramente en función de lo que va a buscar, de lo que puede conseguir para ese grupo. Porque hay que pensar esto, yo siempre uso la metáfora del cubo Rubik. Estos requisitos, esto está todo vinculado, están todos relacionados. Yo puedo tener perfectamente un lado del cubo Rubik de un mismo color, pero tener los otros desordenados, y donde yo lo mueva para intentar acomodar otro, se me va a correr el problema de acá. Entonces, puntualmente con este tema, la definición de grupo, que en gran medida de la cual depende la definición del caso, está siempre pensada en función de qué es lo que yo quiero, puedo o quiero intentar conseguir para ese grupo. Si la definición de la clase es todos los habitantes del país, como hizo por ejemplo Kingston cuando salió a impugnar el decreto 297, fue la primera acción que se resolvió muy rápido, en muy pocos días, en el contexto de la pandemia. Hubo un abogado en Capital que salió a representarnos a todos nosotros y nosotras para pedir la inconstitucionalidad porque dijo que planteó un habeas corpus correctivo porque eso le vulneraba su libertad ambulatoria. Y la verdad que una clase representando a todo el pueblo, en principio parece que no va, pero en ese caso podría haber sido, independientemente que después hay que activar otra vez, ¿no? Volvemos a lo que hablamos al principio de la semana pasada. Después habrá que activar mecanismos para convocar a todas esas personas y permitirles participar de alguna manera de la discusión, porque la sentencia las va a afectar. El caso Kingston era un caso de objeto indivisible. Digo, no se podía anular el decreto para él y no anularlo para otros. Entonces, lo que hay que hacer después es trabajar en el proceso para ver cómo hago para convocar la mayor cantidad de voces posibles. Pero si no, depende mucho del caso concreto y depende mucho de la pretensión. Por eso, si vos me decís una pretensión en defensa de todos, no sé qué estaban pidiendo en ese caso, pero ya hace un poco de ruido. Yo tendría que tratar, lo que vos me comentás que hizo el fallo, fue armar subclases, definir subclases dentro de ese gran grupo, que imagino serán los usuarios de ANSES, definir subclases y mostrar que no había homogeneidad entre todas ellas y que por tanto, y esto sí es lógico, el Poder Judicial no podría procesar de manera común esa controversia. Porque si no hay homogeneidad entre los medios del grupo, esto lo conversamos también, el reflejo de eso es que el Poder Judicial no puede dar un tratamiento conjunto, porque son situaciones diferentes, ni más ni menos que por eso. Sí. Ahora, ¿qué podría haber hecho el juez? Si hubiera causa, ¿no? Sacando ese problema del medio, pero si hubiera habido una causa, el juez podría no haber rechazado la demanda. Hoy vamos a hablar un poco del rol del juez y de cómo las juezas y jueces necesitamos que cambien un poco la forma de trabajar con esto y que sean un poco más flexibles. Pero el juez, en lugar de rechazar la demanda en un supuesto de esos, ¿qué podría haber dicho? Perfectamente podría haber ejercido sus poderes de gestión del caso y haber conformado subclases. Y decir, bueno, no voy a tratar el caso como si fuera una sola clase homogénea porque hay diferencias. Pero yo puedo identificar, no sé, mayores de 70, usuarios con problemas de salud, usuarios que tienen determinada prestación o tal otra, usuarios cuyo trámite ya está en estado de resolverse o cuyo trámite está recién iniciado.
Estoy tirando hipótesis en el aire porque es imposible esto, de vuelta es infinito esto, pero tratando de pensar sobre la problemática que planteás. Sí, Entonces, perdón, la pretensión era muy general, era la inconstitucionalidad del decreto 297, digamos. O sea, desde el punto de vista de la pretensión, todos podrían haber estado abarcados. No tendía a activar algún trámite en particular, digamos, de una manera concisa, orientada hacia ese trámite. Clarísimo, solo pedían que abran la persiana y que puedan, y que empiecen a mover de vuelta los expedientes, digamos. Bueno, en ese caso probablemente sí, la clase podría haber sido definida razonablemente como todos los usuarios de los servicios de ANSES. ¿Por qué no? Otra vez, si lo pensamos en abstracto, uno dice, no, es demasiado grande, hay demasiadas diferencias internas. Pero, ¿cómo tenemos que mirar eso? Con relación a la pretensión. Si lo que están pidiendo es solamente de objeto indivisible y frente a esa pretensión están todos iguales, bueno, entonces es razonable. Ahora, si la pretensión hubiera sido otra, y la pretensión necesariamente dependiera de una cuestión común, de una situación homogénea de los miembros del grupo, bueno, ahí el Poder Judicial no puede seguir adelante con el caso. Lo que no significa que lo tenga que rechazar, porque hay otras herramientas que podría utilizar para, incluso en función del principio proacción, para fortalecer el acceso a la justicia, hay un montón, romper con la idea de acceso ritual manifiesto, la idea de la excepcionalidad del rechazo in limine. Ahí tienen 4 doctrinas de nuestro derecho procesal tradicional que perfectamente se ponía a usar en este proceso colectivo, en este caso puntual, para que el juez, en lugar de decir rechazo in limine la demanda, porque el grupo de personas es demasiado heterogéneo y yo no puedo procesar esto de manera común, el juez podría haber dicho, paren un cachito, incluso hagamos una audiencia, a ver, venga, miren, yo identifico esto. Porque estamos hablando de procesos sociales, aunque sea por la cantidad de personas involucradas, ¿no? Entonces el juez podría haber dicho, miren, lo que usted me está pidiendo, yo no lo puedo resolver de manera común para todos, porque dentro del grupo hay situaciones distintas. ¿Por qué no reorganizamos este grupo? Y lo separamos en subgrupos. Así también evitamos que haya conflictos de interés entre ellos, ¿no? Porque cuando uno empieza a separar en subgrupos, lo que puede pasar también es que en algún momento el legitimado colectivo se pase para el otro lado incluso. Es más, les doy un ejemplo muy concreto. La causa Lavi. No sé si a ustedes, de la lectura, si les surgió esta reflexión. Pero la causa Lavi declaró la inconstitucionalidad de una ley que fue dictada por la enorme mayoría del arco político, casi por unanimidad del Congreso, para enfrentar un problema muy concreto de seguridad que eran los secuestros express. Y había un montón de gente, yo hice en algún momento esta suerte de experimento sociológico con amigas, conocidos y demás, preguntándoles, che, ¿vos te bancarías que el Estado pueda escuchar tus conversaciones para defender tu seguridad? Y sorprendentemente hubo personas que me contestaron que sí, que creían que era un sacrificio razonable para lograr ese objetivo de política pública como era la seguridad en ese contexto tan delicado. No nos olvidemos que esto fue post-explosión 2001-2002, la ley del 2003. Ahora, ¿qué pasa? A esas personas no se las escuchó. Y si las hubieran convocado, esas personas no se hubieran puesto atrás de Alavi alineados como usuarios del servicio. ¿Dónde se hubieran puesto? Se hubieran acomodado atrás del Estado para defender la constitucionalidad de la norma. ¿Sí? Entonces, esta definición de grupo viene muy bien el ejemplo práctico que planteás, porque hay que pensarla necesariamente en relación a la pretensión que yo estoy promoviendo. A veces un grupo puede ser demasiado vasto o las heterogeneidades internas pueden romper el caso colectivo en la medida que la pretensión busque cosas que no son comunes. Ahora, si la pretensión también es común, puede ser que el grupo esté bien definido y sea un grupo gigante. Digo, el caso CEPIS, que anuló la tarifa del aumento de gas natural en agosto de 2016, representó a todos los usuarios del servicio de gas del país. Estamos hablando de más de 10 millones de personas. Y en otros casos alguien podría haberme dicho, bueno, no, esto es demasiado vasto, porque vos me estás pidiendo en tu pretensión que yo, no sé, mejore o establezca un régimen de promoción para el sur, para la región de la Patagonia. Bueno, ahí claramente no puedo ir a representar a todo el país, porque de hecho hasta voy a tener conflictos de interés dentro del grupo. Porque establecer un régimen de promoción del gas para la Patagonia significa sacar subvención de otro lado, significa aumentar ciertos costos, significa, ¿no? La complejidad que tienen estos conflictos policéntricos con distintos puntos de interés interconectados que ni siquiera están todos presentes en el caso, es muy grande y por eso también hay que ser muy estricto en la definición de la clase. Pero vuelvo a la carga, eso no significa que el sistema de administración de justicia rechace y elimine la demanda. En el caso de Loma Negra era evidente, no había forma de arreglar ese grupo, era demasiado heterogéneo, demasiado vasto.
Pero en este caso, en otros casos sí sería perfectamente posible identificar subgrupos y trabajar, tal vez no para resolver ese gran conflicto que está afuera, sino una pequeña porción de ese conflicto, que es la que afecta a esa subclase dentro del grupo más grande. Otro ejemplo de esto muy concreto y muy reciente, el tema del habeas corpus correctivo colectivo en la provincia de Buenos Aires frente a la situación de la pandemia. Ciertos defensores promovieron en casación un habeas corpus colectivo solicitando la prisión domiciliaria para aquellas personas que estaban condenadas por delitos leves. Casación hizo lugar, el fiscal recurrió, el caso llegó a la Suprema Corte de la provincia y la Suprema Corte de la provincia la rompió la sentencia. ¿Por qué? Porque dijo que dentro del grupo, primero dijo que la noción de delitos leves o graves, esa distinción, era una distinción vaga y que no tenía respaldo normativo y demás. Pero además de eso, lo que dijo fue que dentro del grupo, incluso que si pudiéramos considerar a delitos leves, no sé, los que tengan menos de 5, 6, 10 años, por decir una pavada, de condena, dentro de ese grupo había situaciones heterogéneas que dependían de la conducta del detenido, de la situación procesal del detenido, del tipo del lugar donde esté detenido, de las características de la unidad penitenciaria donde esté detenida. Entonces la Corte, fíjense qué hizo. En vez de levantar el lente y mirar el conflicto desde una perspectiva general, que sería personas en situación de riesgo frente a un virus, en una situación de hacinamiento y de insalubridad, la Corte bajó la lupa y se puso a ver las cuestiones que separaban a esos miembros del grupo. Y lo que no hizo, que podría haber hecho perfectamente, lo podría haber hecho de otra manera, es una situación intermedia parecida a la que estamos, del tipo que venimos conversando. ¿Qué podría haber hecho la Corte, la Suprema Corte de la provincia? Podría haber dicho, bueno, mira, todos los detenidos, no. Ahora, sí hay definido, incluso normativamente, de una manera muy clara y muy objetiva, que hay ciertos grupos que están en situación de riesgo especial frente al virus, ¿no? Las personas mayores de 65 años. Entonces podría haber armado un subgrupo dentro de ese gran grupo y a ese grupo sí acordarle la tutela de prisión domiciliaria. A otras personas enfermas, con problemas respiratorios, menores de edad, que todavía hay en la provincia de Buenos Aires detenidos en comisarías y demás. Entonces podría haber buscado un intermedio, pero ¿eso de qué depende? De una decisión política del tribunal. ¿Sí? De una decisión política. Política en el sentido más amplio del término, no política partidaria, sino política de voy a tratar este caso, voy a tratar de procesarlo y de remediarlo colectivamente, o voy a argumentar y me voy a parar para buscarle el pelo al huevo, como dicen, y tratar de demostrar que efectivamente acá no hay homogeneidad. Bueno, esa es una decisión ideológica, les diría, de parte de los jueces, y es lo que necesitamos que empiecen a tratar de entender, que estos procesos no son tan sencillos de definir, no son tan claros y tan fáciles como eran los de antes, y que necesitan otro tipo de diálogo y otro tipo de intervención y otro tipo de participación judicial. ¿Sí? Disculpe, doctor, ¿quiere hacerle una consulta? Sí. Doctor Canevaro, ¿puede habilitar su micrófono, por favor? Doctor Canevaro. Sí, perfecto. Ahí está. Ahí lo escuchamos. Ahí está, ahí está. Bien. Es complicada la tecnología. Decía el doctor de esta visión política en el sentido amplio de la Corte, uno ve que más allá de las acordadas mediante las cuales se regula la acción de clase, en definitiva es subjetivo cuando la Corte va a aceptar o no un caso. Entonces le quería preguntar al doctor si en esa amplitud que tiene la Corte, ¿no ve también él una especie de certiorari en cuanto a cómo la Corte regula qué clases, qué acciones sí la va a definir como acciones de clase y cuáles no? Porque no hay pautas, aún en los criterios cuantitativos, que podrían ser más fáciles. Por ahí la Corte le dice, usted no tiene representación para hacer todos, o por ahí la Corte le dice, usted tampoco puede representar porque representa a unos pocos. Entonces, ni siquiera en lo cuantitativo, que puede ser lo más objetivo posible, es también subjetivo. Entonces yo lo que veo, y más cuando lo escuchaba a él recién hacer alusión a este sentido político amplio, porque no estamos hablando de política en el sentido electoral o partidaria, lo veo que claramente la Corte
delineó pautas en las acordadas, pero en definitiva en un claro uso de el certiorari para elegir qué casos sí va a aceptar y qué casos no. Hay muchas cosas, gracias por la pregunta, hay muchas cosas en eso. Lo primero que diría es que tenemos que terminar de entender algo que sucedió siempre, pero que nos contaron de otra manera, y es que los jueces siempre son subjetivos. Los jueces no son, que entiendo que hay muchas juezas y jueces en este seminario, corríjanme si me equivoco, pero el juez cuando va a resolver una controversia trae consigo todo su bagaje cultural, sus prejuicios, sus sesgos, sus miedos, sus ansiedades, sus expectativas. No se lo puede sacar de encima a la hora de trabajar. Lógicamente que las decisiones tienen que estar fundadas en derecho, hay garantías convencionales y constitucionales que exigen eso, y por eso la importancia central de la fundamentación de la sentencia, de la motivación de la sentencia, ¿no? Justamente para tratar de que los jueces, por más que, como dicen, primero eligen la solución y después la fundamentan, que esto pasa así en muchas oportunidades, esa justificación es lo que permite cierto control y cierta rendición de cuentas, ¿no? Pero la realidad es que siempre hay subjetividad. Lo que pasa es que nosotros, como somos hijos de la tradición continental europea, nos hicieron creer que existe una norma hipotética fundamental, nos forjaron en el positivismo más drástico y más cuadrado, y nos hicieron pensar que los jueces son la boca que pronuncia las palabras inanimadas de la ley, ¿no? Con Montesquieu desde el iluminismo. Y sin embargo nosotros, esto lo hablamos también la semana pasada, no trajimos el sistema judicial de allá, nosotros trajimos el sistema judicial estadounidense. Y en el sistema judicial estadounidense, como ustedes muy probablemente conozcan, hay corrientes filosóficas de teoría general del derecho, como los realistas fundamentalmente, que básicamente dicen que el derecho es lo que los jueces dicen que es, y que rompen con toda esta idea de pura objetividad, casi de laboratorio, y de que el juez lo que hace es ponderar pruebas en base a la sana crítica y luego hacer un balance silogístico y aplicar la norma que rige el caso. Esto no pasa, y mucho menos pasa en procesos colectivos. Entonces, hay que tener en cuenta esto, tenemos que hacernos cargo de esto, también para no pedirle tanto a los jueces y para tener una discusión un poco más honesta. Yo soy muy crítico de lo que hace la Corte con este tema, lo sigo muy de cerca. También hay que decir que la Corte es el único espacio institucional que se ha ocupado en serio de esto, con sus aciertos o con sus errores, pero que en serio ha tomado este tema en agenda y lo ha podido avanzar. Entonces, con respecto a esto, no tengo duda que la Corte es muy subjetiva y que todos los tribunales en realidad son muy subjetivos para evaluar los requisitos de admisibilidad. La clave justamente está en la justificación. La clave, tenemos que tratar de que los jueces justifiquen mejor sus decisiones, porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros saber si la decisión sobre si la clase es homogénea o no es una decisión fundada y por tanto respeta el debido proceso, o es un capricho del juez, o es una decisión basada en la pura voluntad del juez, o es una decisión dogmática, de acuerdo a la terminología que ustedes tomen de toda la jurisprudencia de la Corte Federal. Y con esto salto al último punto, que vos decís que es el certiorari. Yo no lo equipararía, porque justamente el principal problema que tiene el certiorari en nuestro país, que además saben que es un certiorari al revés, porque en Estados Unidos el certiorari es un pedido a la Corte para que le abra la jurisdicción, y acá se creó como una plancha de la Corte para romper con un derecho como es el derecho al recurso extraordinario federal, porque está en nuestras leyes y tenemos derecho a plantearlo, y la Corte, desde que implementó el certiorari, lo puede descartar poniéndole un sello y con un planchazo. Yo lo distinguiría, porque toda valoración y todo juicio que hagan los magistrados y magistradas con respecto a los requisitos de admisibilidad tienen que ser fundados, y el certiorari tiene justamente la característica opuesta. Es sencillamente un pido gancho, un comodín de decir, esto es insustancial. 2 líneas y no te explico por qué es insustancial. Y yo he visto a la Corte Federal rechazar por 280 algunas causas que uno se agarra a la cabeza. Si esto te parece insustancial, mamita, ¿qué quedará para otras causas? Pero bueno, eso también, cuanto más arriba nos vamos en la pirámide de tribunales, también entran a jugar otros factores y otras cuestiones. Yo no creo que se pueda pensar igual esta problemática desde la Corte Federal, que desde un superior tribunal de provincia, de una Cámara, de un juzgado de primera instancia. La función política, propiamente política, que tienen los superiores tribunales y la Corte Federal, en general no está presente en los juzgados de grado, en la instancia o en la Cámara. Entonces, hay otro tipo de responsabilidades, hay otro tipo de lecturas, hay otro tipo de manejo de los tiempos,
esto es otro tema serio que también obedece muchas veces a discreción, por no decir arbitrariedad, del Poder Judicial, es el manejo de los tiempos. Hay procesos que están como las grandes parrillas, ¿no? Que uno va a comer una parrilla, están esas parrillas grandes y tienen fuego fuerte para las achuras por acá, algunas cosas medio cocinadas en la otra esquina, unos matambritos recién puestos adelante. Los tribunales, los superiores tribunales sobre todo, trabajan mucho con eso. Y trabajan con la coyuntura. Porque no nos olvidemos que estos procesos no son solamente una forma de resolver conflictos. Tiene un impacto enorme económico, social, político. Entonces hay momentos en los cuales los tribunales toman decisiones que no son decisiones de derecho. Son decisiones de oportunidad, son decisiones políticas. Que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en este caso el habeas corpus que les digo, haya resuelto la causa en 5 días hábiles, eso es una decisión política, no es una decisión jurídica. Que la Corte Federal tenga hace 5 años, casi 5 años, bien digo, para resolver medidas cautelares por la contaminación de Barrick en San Juan, eso es una decisión política, no es una decisión jurídica, que deciden no decidir. Pero entonces, estas cuestiones que uno, si las piensa en el contexto de un caso individual, uno diría, bueno, este es un delirante, ¿de qué me estás hablando? En un caso de daños y perjuicios, ¿qué van a estar? Y es así, porque en los casos individuales estas cosas no, estos factores y estas cuestiones que estamos hablando no están arriba de la mesa. Ahora, cuando el caso involucra cuestiones delicadas sociales, políticas o económicas, un alto impacto económico, ahí es imposible que no empiecen a cruzarse intereses, es imposible que no empiece a haber presiones, es imposible que no haya lobby. Esto hay que saberlo y lo que tenemos que hacer, otra vez, para tener discusiones más honestas, es ver cómo construimos mecanismos de discusión que se hagan cargo de la complejidad de este fenómeno. Lo que no podemos hacer es seguir trabajando con estos temas con la misma cabeza, la misma lógica y con las mismas reglas procesales pensadas para resolver conflictos entre dos personas y eminentemente privados. Creo que eso es algo básico. Y fíjense que en la pregunta que me hacías recién, esto está un poco planteado. Definitivamente hay subjetividad en las decisiones, no solo de la Corte, sino de todos los otros tribunales. Lo que tenemos que exigir es justificación, motivación, razones. No me importa que decías como decías, pero explícame por qué, porque yo como ciudadano tengo derecho a saber por qué. Porque solo de esa manera además puedo controlarte. Lo que hay en el Poder Judicial a nivel federal y en las provincias pasa exactamente lo mismo, es una falta de rendición de cuentas muy importante. Porque las personas no entienden cómo hablamos. Y si esto podía no tener sentido en un caso individual, porque la parte tenía a su abogado al lado, iba al estudio, tomaba mate, lo llamaba por teléfono y el abogado le explicaba, en los casos colectivos eso no sucede. Entonces necesitamos exigir también de parte de los jueces más motivación, un deber calificado de justificación de muchas de estas cosas, también para poder controlar qué es lo que están haciendo, porque ahora están ejerciendo un poder mucho más grande que el que tenían antes. Desde el momento que en Alavi la Corte dijo que al lado de las causas individuales hay causas colectivas. ¿Sí? Doctor, hay 2 personas que quieren hacerles consultas. Bueno, empezamos. Doctor Sánchez, ¿puede habilitar su micrófono? Hola, ¿se escucha? Sí. Sí. Es muy interesante el planteo, el señalamiento de que se pueden conformar subgrupos dentro de lo que son los procesos colectivos. Preguntar cuáles son, en todo caso, por ahí las pautas que desde el Poder Judicial se deberían tener en cuenta para que no se aletarguen tanto tampoco los procesos colectivos al reconocer grupos, trasladar la demanda. O sea, es como cómo se haría para balancear esta idea o principio que yo entiendo correcto de democratizar el proceso judicial y respetar justamente lo que es el debido proceso, pero también está el riesgo eso de aletargar, demorar y menguar en todo caso el efecto justamente positivo que se viene hablando de los procesos colectivos. Lo que pasa, Blas, que... o la ciudadanía... Sí, él o la ciudadanía no tiene respuestas desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo y tiene otra vez ya también una demora por parte del Poder Judicial. Eso nada más. Pero es una demora, me viene muy bien la pregunta, porque es una demora, pero es una demora justificada. Porque necesitamos ordenar y saber si vamos a poder procesar ese conflicto colectivamente y si le vamos a poder dar un remedio colectivo. Porque si no, si yo no controlo esto al principio, ¿qué puede pasar? Puede pasar que estemos 10, 12, 15 años litigando
y la Corte me diga dentro de 15 años, che, mirá, ¿sabes qué? La definición de la clase estaba mal. No hay homogeneidad y por tanto el remedio no puede ser colectivo. Entonces, si necesitamos perder tiempo en algún momento, es al inicio del proceso, para ver si efectivamente están reunidas las condiciones para procesar y enjuiciar colectivamente esa controversia. ¿Cómo se hace con los grupos? Los subgrupos tienen que cumplir la misma característica que la Corte plantea para la definición de la clase, ¿no? Tiene que estar definido con precisión. Tienen que ser estándares comprobables, fácilmente comprobables, objetivos, de la misma manera. Y cada una de esas subclases va a tener su propio representante adecuado. Porque acá lo que puede pasar además es que esas diferencias entre los miembros del grupo disparen conflictos de interés. Y si hay conflictos de interés, ¿qué problema tenemos? Tenemos un problema de representatividad adecuada. El legitimado colectivo, representante adecuado de un gran grupo, cuando ese grupo se empieza a partir, no puede hablar en nombre de todo el grupo, porque estos quieren una cosa y estos quieren otra. Por más que estén alineadas contra el demandado y por más que sean parecidas, pero no son iguales. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Se conforman los subgrupos y cada subgrupo va a tener su propio representante adecuado, alineado en sus intereses con los intereses de ese subgrupo. ¿Sí? Ahora, ¿todo esto qué es lo que exige? Otra vez, esto exige de parte del Poder Judicial un cambio de actitud frente al proceso enorme. Porque esto no lo vamos a poder resolver intercambiando papeles. Nos vamos a tener que juntar en una audiencia y vamos a tener que discutir y vamos a tener que proponer y vamos a tener que corregir algo completamente diferente a la idea que tenemos tallada en la cabeza del proceso individual de las preclusiones absolutamente estrictas, de los plazos absolutamente perentorios, es otra cosa esto, es más complejo, es más dinámico, es menos lineal. Entonces no podemos trabajar con reglas cuadradas, necesitamos otro tipo de reglas. El proyecto de Tucumán propone específicamente la formación de subclases y lo hace bien en este sentido de que tiene que ser una etapa temprana del proceso. El proyecto lo que dice es que, si no me acuerdo mal, dice que las subclases pueden ser definidas en la orden de apertura del proceso colectivo. Y lo cual está bien, porque desde ese momento es como decir, bajamos la bandera y decir, bueno, vamos a discutir colectivamente, abro el proceso colectivo. Para que eso suceda, tengo que tener completamente verificados los 6 requisitos de admisibilidad. Los 6. Los 4 primeros, representatividad adecuada y definición de la clase. Si yo no tengo definido eso, no puedo abrir la discusión colectiva. Porque después no la voy a poder resolver. Tarde o temprano me voy a encontrar con el problema, ¿se entiende? Entonces, si hay que perder tiempo en algún momento es al inicio. Y si hay riesgo de derecho, no nos olvidemos que tenemos las medidas cautelares. Y hay que trabajar mucho también y con mucha imaginación con las medidas cautelares. Medidas cautelares que tal vez no beneficien a todo el grupo, que tal vez sean para cierto subgrupo, medidas cautelares que tienen algunas particularidades que si nos da el tiempo vamos a tratar de conversarlas hoy. Pero, insisto con esto, el ordenamiento del proceso es fundamental y eso tiene que estar dado y resuelto en una etapa lo más temprana posible de la discusión. Entonces, si hay que perder tiempo al principio para definir la clase, perdamos el tiempo que sea necesario, porque la alternativa a perder el tiempo es o un rechazo in limine, como hizo el caso que comentaba Mercedes, o un rechazo a la salida después de años de litigar y perdiendo y desgastando expectativas, un rechazo a la salida, por algo que debió haberse resuelto al principio del proceso, ¿sí? Tenemos otra consulta, doctor, de Santiago Rodríguez. Santiago, ¿podés habilitar tu micrófono, por favor? Hola, Francisco, ¿me escuchás? Hola, Santiago. Sí, buenas tardes. ¿Cómo andamos? Soy Santiago Rodríguez de Córdoba. Francisco, te quería preguntar, hace un ratito mencionaste el principio pro acciones como una herramienta para poder abrir los procesos colectivos y me hace ruido el principio pro acciones, sobre todo dependiendo naturalmente de qué tipo de derecho. No es lo mismo un derecho social, estructural, que una cuestión patrimonial. El principio pro acciones puede ser una herramienta peligrosa para los jueces subjetivos, por decirlo de alguna forma. Digo, el derecho procesal o nuestras normas procesales son, además de reglas para las partes, son un límite para los jueces. Entonces, el cumplimiento de estos 6 requisitos que menciona la Corte, que vos mencionas también, realizado en forma estricta. Yo no puedo hacer uso del principio pro acciones para decir, bueno, no está tan definida la clase, pero sigamos adelante, admito la demanda y
y vamos hacia adelante, como hubo acá en Córdoba un fallo que yo te supe mandar hace un tiempo, de decir, bueno, el acceso a la justicia y el principio de proacciones me justifican a mí saltar alguno de estos 6 requisitos. Por eso cuando vos lo mencionaste dije, bueno, ojo, no es malo ni muy subjetivo o lo que fuera, sino que las reglas claras funcionan no solo para que las partes sepan cómo actuar, sino para que los jueces tengan un límite en su actuar, más en esta era que, bueno, todo va a la justicia y, bueno, según Lorenzetti es la era del Poder Judicial. Entonces, algún límite a ese acceso al Poder Judicial me parece que es necesario, ¿no? Sí, totalmente, Santiago. Hay 3 o 4 cosas respecto a eso. La primera, el principio pro actione, a mi modo de ver, como a mí me gusta entenderlo, no necesariamente tiene que estar ligado a la defensa de derechos de tutela preferente, porque creo yo que está atado a un derecho más esencial y fundamental como es el de acudir a la jurisdicción. ¿Sí? Es una primera cosa. La segunda cosa que intenté dejar claro la semana pasada, espero que haya sido así, estos procesos son procesos de naturaleza excepcional. Y efectivamente tienen que ser analizados con un criterio restrictivo, porque los conflictos colectivos, su lugar natural, entre comillas, de discusión, son los poderes con representación política mayoritaria. Entonces, si yo no tengo verificados con estrictez estos 6 recaudos de admisibilidad, yo, como juez, no debería meterme en la controversia. La tercera cuestión es que uno podría utilizar, yo creo que el principio pro actione tiene que jugar, incluso con esto que dije recién, tiene que jugar en los procesos colectivos, pero no tiene que jugar de una forma automática, de una forma boba. No es como ese fallo que me comentaste y me mandaste en su momento, no es, bueno, principio pro actione, siga, no. No, pero sí puede ser un principio pro actione que diga, principio pro actione, no te voy a rechazar in limine la demanda, voy a convocar una audiencia o te voy a dar 30 días para que reconduzcas tu pretensión y rearmes tu planteo. De hecho, la Corte Federal tiene un par de decisiones que tiene unos cuantos años, después la Corte no se volvió a expedir, tener unos 10 años ya. Deuco es una y la otra no me acuerdo la carátula, pero Azupa es la otra, me parece, si no me equivoco. Deuco y Azupa. Donde la Corte lo que hizo fue, frente a planteos colectivos, que la Corte vio que involucraban derechos de incidencia colectiva de consumidores y usuarios en el primero y de medioambientales en el segundo, esos casos se habían promovido por vía de amparo. ¿Y la Corte qué dijo? No, por vía de amparo no. Si hubiera aplicado el principio pro actione en un sentido súper estricto, ¿qué debería haber hecho? Rechazado in limine la demanda. Sin embargo, la Corte no hizo eso. ¿Qué hizo? Bueno, por amparo no, pero lo que me estás planteando es razonable y yo veo que hay cierta vulneración de derechos acá. Vaya y reconduzca, vamos a trabajar por vía de proceso ordinario porque hay que producir prueba compleja, porque hay demasiada gente involucrada, porque hay que tener otro tipo de mecanismo de publicidad y notificaciones, por lo que fuera. Vamos a discutir por un proceso de conocimiento ordinario. Vaya a su estudio, tiene 30 días para reformar la demanda y volvérmela a traer. Fíjense qué diferente posición, ¿no? Frente a un planteo mal hecho, en este caso por mala elección de la vía, por inadmisibilidad en principio de la vía, el Poder Judicial puede tomar otra vez, y esto es otra decisión, otra vez una decisión política, el Poder Judicial puede decir, bajo la persiana, el amparo no es la vía porque necesita mayor amplitud de debate y prueba, váyase a su casa. O el Poder Judicial puede decir, el amparo no, porque necesita mayor amplitud de debate y prueba, pero vaya por este camino. Ajuste su demanda y seguimos discutiendo. Y ahí claramente tenés una situación de pro actione que juega en un caso colectivo aplicado por la Corte Federal, pero de vuelta, y en eso comparto y entiendo a dónde vas, no como un siga, viejo estilo La Molina. Pro actione, bueno, entonces está más o menos esto definido, entonces seguimos. No. En principio, pro actione en materia colectiva debería jugar para frenar, parar un poco la pelota y en cualquier caso dar oportunidad para reorganizar esa discusión. Y si todavía después de esa reorganización estos 6 requisitos no están claros, el juez no debería admitir la discusión colectiva del asunto. Hay demasiado en juego en estos casos, en términos económicos, políticos y sociales. Hay demasiado en juego. Entonces los jueces tienen que ser estrictos, lo que no significa que tengan que ser hiper estrictos en el sentido de bloquear directamente el acceso colectivo a la justicia. Pero sí tienen que controlar estos requisitos, porque vuelvo a la carga, es la única forma de garantizar que la tutela se concrete, que el procesamiento colectivo y concentrado de la controversia se pueda hacer. Si yo no evalúo esto al principio, como les decía recién, el problema en algún momento me lo voy a cruzar. Y capaz que me paso 10 años litigando y en la sentencia definitiva de Cámara o de Corte me mandan todo para atrás porque al inicio defendí el grupo de una manera heterogénea y el juez
con la mejor buena fe del mundo, me dijo, siga, ¿no? Hay que encontrar un equilibrio ahí. Pero me parece que es claro que son procesos excepcionales porque ponen en riesgo garantías, y que como ponen en riesgo esas garantías, justamente hay que controlar estas 6 cosas que en un caso individual no las tenemos que controlar. ¿Se entiende? Bien. Excelente, gracias, Francisco. Si no hay más preguntas, retomo muy rápido el tema de notificaciones para ver si podemos avanzar con algunas otras cuestiones. La verdad que es muy poquito tiempo, el programa es bastante ambicioso, el temario, les vuelvo a repetir lo que les dije también la semana pasada, si a alguien le queda alguna duda o quiere profundizar en alguno de los temas o algo, no deje de avisarme, por favor. Estamos con el tema de notificaciones, los medios de notificación. Habíamos hablado del edicto, y yo les decía que hay muchas formas de notificar a los miembros del grupo de qué está pasando en el proceso. Algunas ya están implementadas por jurisprudencia inferior, juzgado de primera instancia y cámaras en algún caso, y otras están tomadas de experiencia extranjera. La televisión es una. A nosotros nos tocó intervenir en un caso de derecho a la salud, donde obligaron a reafiliar a un montón de personas y condenaron a la obra social a difundir eso en el prime time en Telefe, por ejemplo. Porque se pensó que desde ese lugar se podía llegar a conocimiento de los miembros del grupo. Banners destacados en páginas web. Esto es bastante usado, sobre todo en la justicia comercial nacional y lo comercial en capital. Obligan a que la empresa, por ejemplo, demandada, tenga un pop-up, un banner destacado en su página web, que cualquiera que entre pueda ver que hay un juicio discutiéndose de determinadas características. Envíos de notas con facturas. Si, por ejemplo, los servicios públicos que nos mandan todavía factura a domicilio en papel, perfectamente se podría usar ese mismo canal de comunicación para avisar de la existencia de un caso vinculado con ese tema. Redes sociales. Mucha mayor incidencia y mucho mayor impacto y mucha mayor capacidad de llegada de lo que pueda tener la propia televisión. Bancos de llamadas, call center, eso ya es mucho más caro y en Estados Unidos lo usan fundamentalmente cuando hay grupos con pretensiones individuales fuertes, donde hay muchos derechos en juego. Ahí en algunos casos han impuesto la necesidad de tener call centers para atender a los miembros del grupo. Cartas simples, cartas con acuse de recibo. Tenemos las tradicionales cédulas también, con el problema que eso supone, doble problema, digamos. Uno es el alto costo y el otro es la socialización de ese costo. Porque si nosotros cargamos a la oficina de mandamiento y notificaciones, o como se llame el área en la jurisdicción donde estemos trabajando, de cientos, miles o decenas de miles de cédulas, la colapsamos y además estamos socializando un costo de ese proceso que paga toda la ciudadanía con sus impuestos. Entonces, cada uno de estos medios tiene sus pros y sus contras. Lo que es claro es que tienen que definirse en base a cuestiones de proporcionalidad y de razonabilidad. Y para esto hay que pensar fundamentalmente en la naturaleza de las pretensiones individuales de los miembros del grupo. ¿Por qué? Si yo tengo miembros del grupo con pretensiones individualmente no recuperables o pretensiones de escasa cuantía, todos estos casos que hemos comentado de cargos mal cobrados, por ejemplo, no tiene sentido establecer un sistema de notificación muy estricto. No tiene sentido, primero, porque por más que yo lo notifique en su domicilio real, esa persona no va a tener incentivo para accionar. No va a hacer nada. Y no tiene sentido porque el costo de esa notificación muy probablemente sea más alto que el mejor resultado que pueda obtener esa persona en el pleito. Entonces, si las pretensiones de los miembros del grupo son de escasa cuantía, el sistema de notificaciones, en términos de razonabilidad y proporcionalidad, puede ser un sistema un poco más laxo. Y yo podría acudir, si soy un enamorado de los edictos, todavía a los edictos, o podré acudir a algunas publicidades en redes sociales o a la publicidad en la página web de la demandada. Ahora, si yo en el grupo tengo, en cambio, pretensiones fuertes, imaginemos un caso de daño colectivo, con daños a la salud y a la propiedad de las personas. Bueno, ahí sí va a haber un incentivo de los miembros del grupo en participar de la discusión, o por lo menos en controlar, en saber lo que está pasando ahí. En ese caso, la razonabilidad y la proporcionalidad me llevan a otro lado, me llevan a exigir un esquema de notificaciones mucho más estricto. Porque ahí sí va a haber incentivo, porque ahí sí se justifica el costo, y porque ahí sí yo tengo que ser mucho más deferente a la autonomía individual de los miembros de ese grupo. Siempre pensemos que están siendo representados por alguien que no eligieron. Si yo tengo un crédito de 300.000, 400.000, 500.000 pesos, bueno, para que esa representación y la eventual decisión sean constitucionales, el sistema me tiene que dar una notificación razonable y lo más acertada, lo más eficiente posible.
Nada de esto se puede definir en abstracto. Otra vez, el proyecto de Tucumán trabaja bien con esto, porque no podría decir, bueno, la apertura del proceso se notifica por edictos y por redes sociales. No tendría sentido, porque los casos tienen un nivel de variabilidad infinito. Lo que el juez tiene que tener acá es discreción, y discreción otra vez, cuando ejerce esa discreción tiene que justificar. Entonces, si yo quiero ir a avisarles a usuarios de servicios públicos que está tramitando un caso que los involucra, bueno, tal vez lo razonable sea decirle a la empresa, che, mirá, mete una notita, mete un papel, un panfleto junto con la boleta, o enganchala y hacéselo llegar hacia los usuarios. Si yo estoy apuntando a un caso que involucra a adolescentes, no voy a publicar nunca la propaganda en Telefe en el prime time. No voy a publicar nunca la propaganda en un diario en papel. Voy a ir a las redes sociales. Porque la franja etaria a la cual yo estoy apuntando se mueve en ese ecosistema de comunicación. Y no agarraron un diario en papel jamás en su vida algunos de ellos. Entonces, otra vez, hay un gran campo de libertad para los jueces y juezas en este caso, y otra vez, dentro de ese cubo Rubik de que les hablaba, las notificaciones no escapan de esa lógica. Para establecer qué tipo de sistema de notificación yo voy a implementar en este caso concreto, en este caso colectivo concreto, tengo que evaluar muchas cosas. Una de ellas, y la más importante de todas, es la característica del grupo de las personas a las cuales yo me estoy dirigiendo. Y fundamentalmente, además, el volumen de sus pretensiones. Si hay incentivo o no incentivo, y qué pueden hacer esas personas si se enteran que el caso está planteado. ¿Sí? Bien. Otro tema sobre notificaciones, que es un tema central, porque es un tema práctico también muy importante, es el tema de los costos, ¿no? Porque una primera pregunta es, ¿quién se hace cargo de estas notificaciones? Estamos hablando que es un requisito esencial de trámite de acuerdo a la Corte. Estamos hablando que es un requisito esencial para proteger la garantía de debido proceso de los miembros del grupo. Entonces, hay que ver quién se hace cargo de esto. Y acá entran a jugar también, como en tantas otras circunstancias del proceso colectivo, pero acá especialmente porque hay normas concretas, entran a jugar también los principios y el derecho de fondo sobre el que yo estoy discutiendo. Y algunos institutos procesales también. Si yo tengo un beneficio de litigar sin gastos, no me deberían poder exigir que pague de frente esas notificaciones. Si yo estoy trabajando en un caso de consumo, tengo un beneficio de justicia gratuita en el artículo 55 de la Ley de Defensa del Consumidor, que me dice que tengo justicia gratuita. Y hay toda una discusión ahí, si eso es acceso a la justicia o beneficio de litigar sin gastos. Pero si es beneficio de litigar sin gastos, no me podrían exigir en caso de consumo que adelante el costo de las notificaciones. En los casos ambientales, la ley generalmente dice que el acceso a la justicia ambiental no admite restricciones de ningún tipo. Bueno, yo perfectamente podría argumentar que si a mí me impones la carga de notificar a 2 millones de personas, me está generando directamente una violación del acceso a la justicia ambiental. Porque para empezar a discutir el proceso colectivo tengo que gastar una cantidad de dinero que no tengo. Entonces, este es otro tema. Y acá los jueces también van a tener discreción. Discreción justificada, discreción motivada, ejercicio de discreción motivada. Y motivada de manera calificada. Porque como tienen tanto poder, tienen mayor responsabilidad y mayor necesidad de explicar por qué eligen un medio y por qué no otro. Y en este caso, por ejemplo, ¿por qué le asignan el costo de la notificación a una parte y no a la otra? ¿O por qué lo reparten entre esos sujetos? Si ustedes se ponen a pensar, con ciertas empresas sobre todo, a mí me toca participar desde hace años en juicio contra empresas de telefonía celular. ¿Me quieren decir ustedes qué problema hay para que el juez le diga a las empresas de telefonía celular, manden un mensajito de texto a sus usuarios para avisar que está este juicio? Es gratis. Le llega al bolsillo de la persona, lo tiene en la mano, no hay forma de que no lo vea. Y sin embargo, esto no se hace. Y nos mandan a publicar edictos en diario de papel para notificar a los usuarios de telefonía celular. Entonces, otra vez, hay mucho campo de actuación acá, mucha discreción de parte de los jueces, y además, lógicamente, como contracara de esto, hay mucho espacio para postular, para argumentar y para pedir. Porque si los jueces lo pueden hacer y tienen esta discreción, nosotros como abogados y abogadas tenemos que proponer también, tenemos que ayudar y proponer soluciones. Sabemos que el juez va a tener que establecer un sistema de notificaciones. Bueno, si estamos trabajando en una demanda, trabajemos sobre esto también, propongamos, seamos imaginativos con esto, porque está todo por hacer, pero
hay un espacio postulatorio también muy relevante que va a ayudar a que el caso pueda proceder. Una última cosita con respecto a estas notificaciones que es central y que no me quiero olvidar, que es el contenido y el lenguaje que se utiliza para estas notificaciones. Tenemos un problema serio, algo justo comentamos hoy, tenemos un problema serio en materia de lenguaje jurídico, del lenguaje y la semántica y las construcciones terminológicas que utilizan las sentencias. A veces no las entendemos ni nosotros los abogados. A veces nosotros escribimos tan complejo que no nos entienden ni siquiera los jueces. Dentro de la comunidad jurídica, otra vez, pongamos que esto pueda ser tolerable. Ahora, si yo lo que necesito es que esta notificación realmente abra la cabeza de la parte a la que le llega y le explique que un proceso se está tramitando donde se están jugando sus derechos, representado por alguien que no eligieron, necesitamos usar un lenguaje mucho más claro e incluso les diría una estructura de diseño visual mucho más clara y mucho menos reactiva de las cédulas tradicionales que manejamos. Necesitamos avanzar hacia una idea de máxima accesibilidad comunicacional. Yo los invito, si tienen tiempo y les interesa este tema, después a que busquen y googleen acciones de clase en Estados Unidos y busquen notificaciones, si no yo les puedo mandar algunas. Se lo explican como yo se lo explicaría a mi hijo de 10 años. Y no exagero, ¿eh? Y uno podría decir, bueno, pero esto es el Poder Judicial, hay ciertas formas, formalidades, solemnidades. Basta con eso. Basta con eso. Y si no queremos decir basta con eso y queremos mantenerlas porque el rito es importante para ciertas cosas, mantengámosla dentro del tribunal, mantengámosla en las audiencias, mantengámosla en nuestras comunicaciones entre profesionales. Pero si nosotros necesitamos bajar al territorio y que la sociedad entienda qué es lo que está pasando acá, y que las personas en estos supuestos comprendan que alguien está defendiendo su derecho sin avisarle, y que además tienen derechos para ejercer en ese contexto procesal, es fundamental atender al contenido y al lenguaje utilizado para estas notificaciones. La tercera cuestión es el tema de los destinatarios. ¿Para quién son esas notificaciones? Un poco está enunciado en lo que venimos conversando. Grupo. Pero la Corte no lo deja tan claro esto al principio, porque dice que las notificaciones, el procedimiento razonable de notificaciones que hay que establecer, es para todas aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio. Fíjense, es una definición extremadamente vaga. Ahora, si nosotros pensamos esta obligación de notificar con la finalidad de esas notificaciones, ahí la cosa se aclara. ¿Por qué? Porque la finalidad de estas notificaciones es optar por excluirse del proceso u optar por ingresar al proceso como parte o contraparte. Entonces, si la finalidad es esa, es claro que las notificaciones, el destinatario de las notificaciones, es el grupo representado por el legitimado colectivo. ¿Por qué? Porque solamente los miembros de ese grupo van a poder ejercer esos derechos, de intervenir en la discusión como parte o contraparte o de salirse. ¿Sí? Esto vamos a ver que está un poco en oposición a la idea más general de publicidad, que ahora vamos a avanzar sobre eso. Pero entonces tenemos en términos de medios y formas de notificar, cómo elegirlas, contenido de esas notificaciones, lenguaje y destinatarios. ¿Qué pasa con las medidas de publicidad? La Corte dijo también que era menester que se implementen adecuadas medidas de publicidad orientadas a ¿qué? A evitar la multiplicación o superposición de procesos colectivos con un mismo objeto, a fin de evitar el peligro que se dicten sentencias disímiles o contradictorias sobre idénticos puntos. Esta es la terminología que usa la Corte en el considerando 20. Otra vez, preguntémonos lo mismo. ¿Qué contiene esta publicidad? ¿Qué medios tengo para llevar adelante esta publicidad? ¿Cuál es la finalidad de esta publicidad? ¿Y a quién está dirigida, hacia quién está orientada esta publicidad? Que hay que diferenciar, insisto, de la idea de notificaciones, porque la Corte los pone en dos planos separados. ¿Qué hay que avisar? Hay que avisar que existe el proceso. Ese es el objeto fundamental del contenido. Hay que avisar, hay que publicar la existencia de este proceso. Y ya no solo para las partes, sino para la sociedad en general. Porque esto va a permitir también que incluso personas que no son parte técnicamente por no ser miembros del grupo, igual participen en la discusión. Como terceros interesados, como amigos y amigas del tribunal, con distintas herramientas procesales que puedan tener, pero sin ser miembros del grupo, les puede interesar igual participar. Y aun cuando no les interese participar, es necesario que se sepa lo que está pasando dentro del Poder Judicial con los casos colectivos. Porque son temas que siempre se resolvían en otras arenas con responsabilidad política.
Los jueces no tienen esa responsabilidad política, entonces la única forma de controlar y de que rindan cuentas es entender lo que pasa ahí adentro, pero además conocer, saber lo que está pasando ahí adentro. Otra vez, cuando eran casos individuales, no nos importaba mucho que el expediente fuera casi secreto, escrito. Ahora, con procesos colectivos, sí nos importa. Porque la publicidad, además, ¿qué hace? La publicidad avanza transparencia. Entonces, desde ese punto de vista también es central el establecimiento de medidas aptas de publicidad. ¿Cuáles son los medios para llevar adelante esta publicidad? Hay fundamentalmente dos. Uno es el de las audiencias públicas, que es un mecanismo muy interesante. Es un mecanismo al cual la Corte entró pragmáticamente en el contexto de la causa Mendoza y después reguló por una acordada fundada en la experiencia que tuvo ahí en Mendoza. Hay una discusión importante con respecto a esto, que es en qué oportunidad se tienen que hacer estas audiencias públicas. La Corte las tiene reguladas solamente ante sus estrados. Pero la realidad es que el caso en general a la Corte llega cocinado, llega con muy poca cosa para discutir. Parece razonable, si volvemos a las premisas que sustentan estos procesos colectivos, a los riesgos de garantías que hay, a la necesidad de ampliar el debate, parecería razonable que las audiencias públicas se realicen en las instancias de grado, para permitir otro tipo de debate y además para permitir que esas decisiones de grado puedan tener en cuenta ese input que le dan los amigos del tribunal o los terceros que participan en la audiencia. La Corte las usó en muchos casos. Los invito también, si les interesa el tema, a mirar el CIG, el Centro de Información Judicial de la Corte, que es el brazo comunicacional de la Corte. Tiene un canal de YouTube donde están subidas todas las audiencias públicas que ha hecho, un canal especial para esto. Y hay algunas que son muy interesantes. La de Alavi, por ejemplo, les recomiendo que la vean. Les recomiendo que vean la audiencia de Alavi. Les recomiendo que vean la audiencia de ADC con PAMI, la Asociación por los Derechos Civiles con PAMI, que fue, si no me equivoco, la primera que se hizo. En ADC con PAMI, el abogado de PAMI había dicho que el PAMI no pertenecía al Estado. Insólito, ¿no? Llegaron hasta la Corte discutiendo eso. Y cuando adelante de la Corte, parado delante de los jueces, el abogado quiso empezar a esbozar esto, duró 30 segundos. Y la Corte le dijo, en pocas palabras, usted no puede estar diciéndome que el PAMI no es parte del Estado. Y el abogado se puso todo colorado, empezó a transpirar, entró otro abogado. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que además de la publicidad, las audiencias públicas son valiosas en sí mismas por la inmediación que provocan y por esta capacidad de tener un diálogo, de facilitar un diálogo más honesto. El papel no se pone colorado. Hay un montón de cosas que nosotros nos animamos a escribir, y me incluyo como abogado porque está en un papel. Y bueno, cuando la lean verán, pero que jamás me animaría, jamás, a plantearlo en una audiencia o a hacérselo en la cara a un colega, a mi cliente o a un magistrado o magistrada. Entonces, otra vez tiene valor en sí mismo, además de la cuestión de la publicidad. Ni les digo el caso del Grupo Clarín, también otro caso colectivo de absoluta relevancia para nuestra democracia, donde nos metieron en la cabeza y nos mataron con la idea, nos taladraron desde los medios de comunicación que había un problema de libertad de expresión. Cuando el caso se discutió en la Corte y que hubo audiencias públicas muy interesantes, muy picantes, con 5 amigos y amigas del tribunal de cada lado, quedó absolutamente en claro que no era un problema de libertad de expresión, era un problema de plata, era un problema de desinversión, era un problema de derecho de propiedad. Ahora, si no se hubiera dado esa discusión pública, la sociedad jamás hubiera podido acceder a la idea más central y básica de que en ese caso no se jugaba un problema de libertad de expresión, sino que lo que se jugaba era el alcance del poder estatal para romper con un monopolio. Más allá de las críticas, dudas, posturas ideológicas, lo que sea, esos son datos de la realidad. Eso es lo que se jugaba en el caso, no era un problema de libertad de expresión. Y otra vez, solamente quedó claro a través de esas audiencias públicas. Entonces, son un gran mecanismo de publicidad de los procesos colectivos y además tienen valor en sí misma por esto que estamos hablando. La otra forma de dar publicidad es el registro público, son los registros públicos de procesos colectivos. Y en esto viene de larga data. Maurino, Nini y Sigal, en su libro Acciones Colectivas, que es el primer libro sistémico publicado en Argentina sobre este tema, un libro del 2005, ya proponían la idea lógica y básica y razonable de que si nosotros ya tenemos mecanismos de publicidad de algunos procesos colectivos, como son los concursos y quiebras y como son las sucesiones, ¿por qué no las usamos para también dar a publicidad este mecanismo de proceso colectivo representativo como el que estamos discutiendo? Esa misma idea fue discutida y fue incorporada en las conclusiones del Congreso Nacional de Derecho Procesal que se realizó en Mendoza en el año 2005, de donde salió una recomendación expresa de crear registros públicos para poder
dar a publicidad a estos procesos. Y eso fue lo que derivó en la creación por parte de la Corte Federal del registro público de procesos colectivos en el cual deben inscribirse este tipo de casos. Ese registro público de procesos colectivos se creó a través de la acordada 32 del año 2014, y esa acordada 32 del año 2014 tuvo su origen en un caso, ¿no? Otra vez, ¿qué hizo la Corte? Muy inteligentemente, eligió un caso donde había procesos paralelos y superpuestos e incluso con decisiones contradictorias entre ellos, que es el caso Municipalidad de Berazategui, que es solamente una punta del gran conflicto que había entre Cablevisión y el Estado Nacional. No sé si recuerdan, por aquel entonces la Secretaría de Comercio, Guillermo Moreno, había dictado una resolución que había fijado el precio del valor del abono de Cablevisión, con fundamento en un artículo de la Ley de Abastecimiento, que es el que sigue a otro que está vetado, que fue vetado, que era el que prohibía fijar precio. Bueno, la Secretaría lo hizo igual, fijó precio a través de un artículo que le da competencias más generales. Por supuesto que frente a esto, Cablevisión dijo: esto es inconstitucional, lo voy a discutir en la justicia, y planteó un caso defendiendo sus derechos, y después vino la Asociación de Cablistas a defender los derechos de un grupo de empresarios de cable, y después se presentó en Mar del Plata otra empresa de cable como afectada y en representación de todas las otras empresas de cable que estaban en su misma situación. Cablevisión nunca dio la cara, ¿sí? Cablevisión estaba medio como escondida ahí atrás. Cuando sí recibió Cablevisión muchas demandas como responsable de no cumplir con la resolución. Cablevisión, por supuesto, siguió cobrando como se le cantó, nunca cumplió con la resolución. Entonces, el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires promovió un caso para defender a los usuarios de Cablevisión de la provincia de Buenos Aires. El intendente Berazategui, como cabeza de la Autoridad de Aplicación Municipal en la provincia de Buenos Aires en materia de defensa del consumidor, promovió un caso exactamente igual, pero para defender ¿a quién? A las personas que habitaban en el municipio de Berazategui. ¿Qué pasó? Hubo medidas cautelares que le dijeron a Cablevisión: usted tiene que cobrar sí o sí lo que dice la Secretaría de Comercio, y hubo medidas cautelares en Mar del Plata, por ejemplo, que le dijeron que la resolución era inconstitucional y que podía cobrar lo que quisiera. Era un berenjenal importante el caso, porque había muchos procesos paralelos y superpuestos tramitando en distintas jurisdicciones del país. Entonces la Corte tomó ese caso, rechazó la demanda por cuestiones de falta de legitimación activa, por cuestiones que no vienen al caso, pero sí, lo importante que tengan en cuenta es que Municipalidad de Berazategui sale una semana antes que la acordada 32 del 2014. Lo que quiero decir con esto es que la Corte ya tenía lista la acordada, ya tenía, es una hipótesis mía, no lo tengo verificado, pero para mí la Corte ya tenía escrita la acordada, ya tenía tomada la decisión de hacer el registro. Y ya venía trabajando, por supuesto, en el caso Cablevisión, Municipalidad de Berazategui con Cablevisión. Entonces, lo que hizo en Municipalidad de Berazategui fue dar una serie de razones de por qué era importante establecer medidas de publicidad, y anunció que la Corte iba a crear el registro. En el considerando 7 del fallo, van a ver que la Corte dice, entre otras cosas, que durante el último tiempo el Tribunal advirtió un incremento de causas colectivas con idénticos o similares objetos que provienen de diferentes tribunales del país. Esta circunstancia genera, además de dispendio jurisdiccional, el riesgo cierto, lógicamente, contradictorias, el famoso escándalo jurídico, y de que las decisiones que recaigan en alguno de estos procesos haga cosa jugada respecto a las planteadas en otra. Imagínense que al intendente en Berazategui le estuviera yendo bien con su proceso, pero que el defensor del pueblo le estuviera yendo mal. Los habitantes de Berazategui estaban siendo representados por 2 legitimados en 2 procesos colectivos, por el mismo conflicto, pero con distintas clases territoriales definidas, y por tanto diferentes procesos. Entonces la Corte dice que también favorece esta posibilidad, esta inseguridad jurídica, la objetable multiplicación de acciones en pesca de un foro favorable. Si yo no tengo regulado de alguna manera este fenómeno de los litigios paralelos y superpuestos, en una jurisdicción federal como la nuestra, yo podría perfectamente, en un caso de alcance nacional, meter 24 demandas en las 23 provincias en la ciudad de Buenos Aires para ver cuál pica primero, en cuál consigo primero abrir o en cuál consigo certificar. Entonces, la Corte también plantea que la publicidad es importante para evitar ese forum shopping, ¿sí? Entonces, lo que dijo fue: voy a crear el registro, y dictó a la semana la acordada 32 del año 2014.
¿Cuál es el problema que hubo con este registro? Un problema central. ¿Qué decíamos recién con relación a la finalidad de estas medidas de publicidad? Decíamos que tienen que ver no como las notificaciones dirigidas a los miembros del grupo para ejercer ciertos derechos, sino que es una publicidad, de acuerdo a lo que dice la Corte, es una publicidad orientada a evitar estas situaciones de multiplicación de procesos superpuestos, ¿sí? Ahora yo les hago una pregunta. La difusión de un proceso colectivo, ¿ustedes creen que va a alimentar la litigiosidad o que la va a frenar, como pensaba la Corte? Les adelanto el misterio. Lo que hace la publicidad de un proceso colectivo, sobre todo cuando son procesos colectivos de amplio alcance territorial, es avivar otras organizaciones, avivar otros legitimados, avivar otros afectados y permitirles plantear su propio caso. Porque el legitimado es un legitimado fungible. Entonces, el intendente de Berazategui está defendiendo a los pobladores de Berazategui, el defensor del pueblo de la provincia, los pobladores de la provincia de Buenos Aires. Capaz que en Mendoza había otra causa, capaz que en Jujuy había otra causa, capaz que había una causa de alcance nacional. ¿Cómo hago yo para evitar este problema? ¿Con publicidad? No. Yo para evitar este problema tengo que generar reglas de competencia. Tengo que generar reglas, en este caso específico, de competencia por conexidad y de competencia por prevención. ¿Cómo funciona el registro de concursos y quiebras? Si alguien inició un concurso en una quiebra, nadie más puede iniciar un concurso en una quiebra. Lo mismo pasa con las sucesiones. La Corte se olvidó de este pequeño detalle. Entonces creó el registro, pero no estableció ninguna regla de prelación. Entonces la Corte empezó a inscribir causas, le llegaban, las inscribía, pero no había una norma que dijera la primer causa inscrita del registro genera prevención sobre las demás. Recién corrigió esto en García, que es un precedente de una causa por gas en la provincia de Buenos Aires, en el año 2015 o 2016, si no me equivoco, 2015, antes de CEPIS. Recién lo corrigió ahí y recién lo reflejó normativamente en la acordada 12 del 2016. Ahí sí, dictada en abril del 2016 para empezar a regir en octubre del 2016, ahí sí la Corte dijo, una vez inscripta la causa, no se pueden iniciar otras causas. Y la inscripción en este registro va a generar que todas las causas que tengan un objeto de sustancial semejanza en la afectación de derechos colectivos, esa es la terminología que usa la Corte, sustancial semejanza en la afectación de derechos de incidencia colectiva, van a tener que ir a tramitar ¿a dónde? Al juez que inscribió ese primer proceso. Entonces, si bien la Corte, por buenas razones, pensó en la publicidad, se olvidó, al regularla, de que en realidad la publicidad no va a evitar la multiplicación de procesos colectivos. Es más, la publicidad favorece la multiplicación de procesos colectivos. En Estados Unidos a este fenómeno le llaman copycat class actions. Como le llaman a los copycat murderers, a los asesinos que copian otros, bueno, acá lo mismo. Si yo hoy, por ejemplo, hoy subí al blog la demanda del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. La metió ayer, hoy ya estaba circulando en redes. Si yo perfectamente podría cambiar el nombre y presentarme como afectado para defender no a los abogados de Capital Federal, sino, por ejemplo, a los abogados de la provincia de Buenos Aires. Y si vemos hoy cómo estamos trabajando, sobre todo en el orden nacional, pero en las provincias, en muchas pasa lo mismo, con sistemas informáticos, hay mucho acceso a esas demandas que a veces llevan mucho trabajo de hacer. Entonces la publicidad lo que hace, como digo, es despertar ideas, generar incentivos incluso a modo de free rider, esto es de pescarse atrás del trabajo, de colarse chupado atrás del trabajo de otras personas, de otras organizaciones, y tratar de plantear otras acciones colectivas que pueden ser paralelas, pueden ser superpuestas, pero que también pueden ir en búsqueda, como les decía, de una jurisdicción más favorable. A veces esto está permitido y es legítimo porque lo permiten las reglas de competencia, otras veces se trata de abuso de proceso. Digamos, la presentación simultánea de 10 acciones en 10 provincias distintas, a ver cuál me trata mejor, es claramente una situación de abuso del proceso. Ahora, la única forma de enterarse de eso entre distintas jurisdicciones es que haya información consolidada en el registro, es que haya publicidad, es que haya difusión de estos procesos. Entonces tenemos que la Corte tomó cartas en el asunto, no solo habló de la importancia de la publicidad, sino que además se ocupó de reglamentarla, primero mal, después corrigió, y hoy tenemos un registro que igual tiene serios problemas.
No me quiero detener demasiado en esto, pero también he sido muy crítico porque creo que son problemas estructurales. Dos cosas les digo nada más. Hoy el registro, el de la acordada, conforme a la acordada 12 del año 2016, está inscribiendo causas que no se sabe si son colectivas, porque no le exige al juez analizar antes de inscribir y resolver antes de inscribir la cuestión de admisibilidad, cosa que sí hacía la acordada 32 del año 2014. Y un segundo problema es que la regulación de la acordada 12 dice que una vez inscripto un proceso, no se inscribirán otros que tengan una afectación sustancial, de sustancial semejanza a los derechos de incidencia colectiva. Y esto es un problema enorme, porque si yo creo el registro, como lo dice la Corte en Berazategui, como lo dice la Corte en los propios fundamentos de estas acordadas, lo hago para tener información, ¿o no? ¿Cuál es el motivo para no inscribir otros procesos? Está todo bien con que le demos prevención al que primero inscribió, que regulemos la competencia por ese lado, pero ¿por qué no voy a tomar razón de que existen otros procesos? Entonces tenemos un registro que hoy está funcionando a medias, y además una tercera cosa que les diría, pero esto ya es un poco más general, no es una crítica concreta a la acordada 12, es la falta de diálogo y la falta de comunicación que hay entre las distintas jurisdicciones de nuestro país. Hay registro de procesos colectivos en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en Salta, me estoy olvidando de alguno. Bueno, hay por lo menos 5 o 6 registros en jurisdicciones locales de procesos colectivos, que no conversan entre ellos, que no conversan con el registro nacional, lo cual hoy es facilísimo de hacer, con un sistema muy simple, se podría hacer perfectamente con algunos convenios y consolidar esa información para tomar decisiones de política pública en este campo, decisiones de política pública de justicia en este campo. Si nosotros no conocemos qué tipo de conflictividad estamos enfrentando, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué vamos a regular? No, por mejor actitud que le pongamos, por más trabajo que le pongamos, estamos trabajando sobre algo que no conocemos. Entonces, ese es otro problema y alguna de las inconsistencias y contradicciones que tiene la Corte con este tema. El registro inicial se olvidó de la regla de prelación, pero estaba buenísimo porque se inscribía todo y además porque obligaba a dictar una resolución de admisibilidad que antes de inscribir le obligaba al juez a definir si era un proceso colectivo o no. La nueva acordada resolvió el problema de la competencia, pero al mismo tiempo generó esto que les digo, una resolución de inscripción mucho más liviana, que no exige analizar los requisitos de admisibilidad, y encima una prohibición de inscribir nuevos procesos una vez que se inscribió el primero. Ahí estamos. Así, tiene 4 años de vigencia ya el registro, y sin embargo no se ha corregido. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No hay pregunta. Si no, seguimos. Bien. Entonces, con esto cerramos. Lo más importante, por lo menos para mí, era lo más importante que quería conversar con ustedes, que son los requisitos de admisibilidad y las pautas adjetivas mínimas, además de los principios y directrices políticas que empujan este mecanismo de enjuiciamiento, de lo cual hablamos largo el primer día. Entonces, un último repaso. Requisito de admisibilidad. Causa común. Única o compleja. Pretensión enfocada en los efectos comunes de esa causa común. Pluralidad relevante de personas afectadas. Y demostración de que el acceso a la justicia no está justificado con todo lo que hablamos de las excepciones objetivas y subjetivas que la Corte propuso y que ni siquiera aplicó en su jurisprudencia. Y además, 2 más, representatividad adecuada y precisa definición del grupo afectado. 6 requisitos de admisibilidad, la representatividad adecuada un poco en el medio, entre admisibilidad y trámite, porque hay que controlarla al inicio, pero también supervisarla durante todo el trámite del proceso, y 2 requisitos de trámite muy claros. Medidas de notificación dirigidas a los miembros del grupo, medidas de publicidad amplias dirigidas a la sociedad en general. Las primeras, para que los miembros del grupo ejerzan derechos muy concretos y muy puntuales que hacen al respeto de su debido proceso legal en un contexto de enjuiciamiento donde están siendo defendidos por alguien que no eligieron. Las segundas, por tener valor en sí mismo y además, en términos de transparencia y de publicidad y de amplitud del debate, y además porque combinadas con una regla de competencia, no por sí solas como dice la Corte, pero combinadas con una regla adecuada de competencia, pueden ayudar a enfrentar este fenómeno de la existencia de litigios paralelos y superpuestos y contradictorios sobre una misma cuestión. Después de que la Corte dictó esta sentencia en Alavi, hubo un silencio preocupante durante 4 años y medio. Hubo nada más que 2 sentencias que la Corte dictó en ese lapso,
La primera fue Thomas, que justamente estaba involucrada con el tema de la ley de medios. Thomas era un legislador de Mendoza que planteó una medida cautelar y frenó la aplicación de toda la ley de medios de comunicación. La Corte la rechazó por falta de legitimación, por falta de caso, y fue muy dura en esa sentencia contra el legislador por haber avanzado y contra el juez también por haber avanzado de esa manera sobre otros poderes del Estado. Y la segunda sentencia, Thomas es de junio del año 2010, la segunda sentencia es de junio del año 2012, se llama Cavalieri. Cavalieri es un caso promovido por PADEC junto con Cavalieri, una persona afectada. Era un caso de prótesis de salud, que no viene al caso a ahondar en los detalles, pero básicamente la Corte lo que hizo en Cavalieri fue rechazar la acción colectiva promovida por la Asociación de Defensa del Consumidor, porque no había una causa común y una pretensión bien enfocada, sino que había muchas situaciones distintas de gente que necesitaba acceder a ciertas prótesis, cambiarlas y demás. Y por otro lado, lo que había era, como decía, problema de falta de causa común y de pretensión enfocada en esos efectos comunes. Lo que hizo la Corte fue algo medio raro, rechazó la pretensión colectiva, pero permitió que el caso siga tramitando en clave individual por Cavalieri, porque se trataba de una cuestión de salud y no es una excepción. Ahora, desde entonces hasta agosto del año 2013, la Corte no volvió a hablar del tema. En agosto del año 2013, la Corte dicta PADEC con Swiss Medical, que a mi modo de ver es una sentencia tanto o más importante que Alavi. ¿Por qué? Primero, porque era una pretensión colectiva propiamente dicha. Ahora sí. Recuerden lo que hablamos y discutimos sobre Alavi, que era un caso que se planteó y tramitó como caso individual. Acá no. Acá de entrada se planteó una pretensión colectiva, promovida por un legitimado colectivo, como es una entidad intermedia de defensa del consumidor. Una segunda cosa que tiene Alavi que es muy interesante y que es simbólica, yo por lo menos la leo en clave simbólica, es la transcripción extensa de muchas citas de Alavi. En PADEC con Swiss Medical se transcriben extensos pasajes de Alavi como una suerte de señal de decir, acá está Alavi, ratificamos la vigencia de esta doctrina. Por otra parte, en Alavi no nos olvidemos que fue un 4-3 ajustadísimo con ese considerando 28 de Hayton de Nolasco, medio marciano, que es casi un 3,5 a 3,5 cuando el caso está planteado por el defensor del pueblo. Acá no, acá ya fue la misma mayoría, más fight, más votos concurrentes de Petraki y de Argibay. Entonces, tenemos un fallo por unanimidad, con 2 votos concurrentes, pero por unanimidad, avalando, insisto, la doctrina Alavi. Por otra parte, PADEC con Swiss Medical también es importante porque ratificó y confirmó todos los requisitos de admisibilidad y todas las pautas adjetivas de trámite de las que discutimos hasta recién, y agregó, y esto sí es muy importante, agregó en materia de representatividad adecuada que es deber de los jueces supervisar la idoneidad del representante durante todo el proceso. No solo controlar al inicio, sino supervisarla para garantizar como cara del Estado, ¿sí? El juez o la jueza como cara del Estado frente a este conflicto, para garantizar que los miembros del grupo tengan un representante idóneo, no ya solo un legitimado en abstracto, como hablamos, sino un representante idóneo en concreto para ese caso puntual, ¿sí? Y por otro lado, ¿qué hizo Alavi en términos, si quiere, más teóricos? Confirmar la definición del modelo de tutela colectiva que tenemos en Argentina, tanto a nivel nacional como a nivel local, que es un modelo híbrido, que conjuga una definición de derechos subjetivos colectivos que está claramente tomada del Código de Defensa del Consumidor brasileño y que es fruto de nuestra tradición de derecho continental europeo. La idea de derecho subjetivo es esencial a nuestra tradición, y los brasileros, cuando crearon el Código de Defensa del Consumidor, expresamente dijeron: primero necesitamos crear derechos colectivos para después generar herramientas procesales colectivas, si no, vamos a estar construyendo herramientas sin derechos para defender. Esa fue la lógica de los creadores del Código de Defensa del Consumidor en Brasil. A nosotros nos pasó algo parecido. ¿Cuáles son esas categorías de derechos subjetivos colectivos? Los derechos de incidencia colectiva del artículo 43, definidos de acuerdo a la Corte como derechos colectivos propiamente dichos e individuales homogéneos. Esta es la primera pata de nuestro modelo. Pero les digo que es un modelo híbrido porque al mismo tiempo la Corte tomó todos estos reaseguros procesales de los que hablamos del sistema de acciones de clase federal estadounidense. ¿Sí? La pluralidad relevante de personas allá se llama impracticabilidad litis consorcio. La representatividad adecuada, la idoneidad del representante, allá se llama representatividad adecuada. La pretensión enfocada en los efectos comunes, allá se llama tipicalidad de la pretensión, tipicidad de la pretensión.
El único que no tiene un paralelo igual es este requisito marciano que les adelanté, el problema de acceso a la justicia. Pero la definición de la clase, el sistema de notificaciones, todo esto que de lo que habla la Corte en el ABI, está claramente tomado del sistema de acción de clase federal estadounidense. Entonces, ¿por qué es importante tener esto? No es solamente una cuestión teórica. Esto tiene una incidencia práctica fundamental. Y es que todavía estamos tratando de ver cómo hacer para conjugar esos dos mundos. Todavía estamos tratando de ver cómo hacer para construir nuestro propio sistema regulatorio, del cual el proyecto de Tucumán es una muy buena muestra y un muy buen trabajo, para adaptarlo a nuestras realidades. Porque no somos ni Brasil ni Estados Unidos. Y no lo digo solo como sociedad, lo digo en términos constitucionales, convencionales, de rol del Poder Judicial, de forma de trabajo de los abogados, de un montón de cosas que tienen directa incidencia en cómo se trabaja en procesos colectivos. Pero esas dos fuentes quedaron muy claras y también cómo se fundieron esas dos fuentes en este modelo que propone la Corte. Definiciones de derechos de incidencia colectiva, de tipo subjetivo, propias del iluminismo francés, y mecanismos procesales tomados claramente del sistema de acción de clase estadounidense para proteger a los miembros ausentes del grupo. Bien. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? No, doctor. Bueno, si les parece, a mí me gustaría pasar ahora sobre el tema del rol del juez, este nuevo contexto de discusión, porque nos queda poquito tiempo y hay temas, hay otros temas también, creo que nos faltó una sesión más de estas, un encuentro más. El rol del juez, que estuvo presente en las preguntas que hicieron, que estuvo presente permanentemente de manera expresa o implícita en los comentarios que hicieron. El rol del juez está en redimensionamiento, porque el rol del Poder Judicial está en redimensionamiento. El rol del Poder Judicial cambió desde el momento en que empezó a trabajar con causas colectivas, cosa que antes no hacía. Históricamente el Poder Judicial usó la doctrina primero de las cuestiones políticas no justiciables, entre nosotros de Cuyen con Llerena, que era un comodín. Yo digo, esto no es justiciable, esto corresponde a los poderes políticos del Estado, Poder Judicial no intervengo. Era una herramienta de autorrestricción. Luego usó la doctrina de la falta de legitimación activa. Algo hablamos, creo, el viernes pasado, no me quiero repetir, pero viene al caso. Primero los jueces decían, pido gancho, no trato esto porque es político. Después, como había violación de derechos, dijeron, tengo que tratar esto, pero usted no me lo puede traer, no hay legitimación colectiva. Otra vez, legitimación activa que tiene el mismo origen en Estados Unidos que las cuestiones políticas no justiciables, que es ser un instrumento de autorrestricción del Poder Judicial. Y el tercer paso fue el de las causas, de la idea de causa-controversia, que, como hablamos hoy, es el elemento habilitante de la competencia del Poder Judicial. Sin causa no puede intervenir el Poder Judicial en el asunto. Bueno, durante muchos años el Poder Judicial se sacó de encima asuntos colectivos, invocando que no había causa de naturaleza individual, tomando la idea de causa de la perspectiva individual, lo cual es una inconsistencia enorme. Pero recién en Alavi quedó claro que al lado de las causas individuales que se producen por violación de derechos individuales, hay causas colectivas que se producen por violación de derechos de incidencia colectiva. Y a partir de ahí, como les había comentado también, la Corte dejó de usar necesariamente esta noción para autorrestringirse y lo que hizo fue abrir una enorme puerta para que empiecen a traer al Poder Judicial conflictos que antes no se discutían acá. Y esto exige un redimensionamiento del Poder Judicial, fundamentalmente porque la idea del juez siempre estuvo pensada para trabajar sobre el pasado, siempre estuvo pensada para trabajar con casos individuales, siempre estuvo pensada para trabajar con casos eminentemente privados, y no estamos formados como jueces, como juezas, ni siquiera como abogados y abogadas, pero sobre todo en este campo, como jueces y como jueces, no estamos formados para pensar en esta conflictividad colectiva. Yo no sé si alguien de los que está acá en la reunión, tal vez en la escuela judicial, o bueno, el Centro de Capacitación Tucumán le está dando atención a esto de hace tiempo, eso me consta, pero en muchos otros lugares esto no forma parte. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, los procesos colectivos no existe en los temas de la escuela judicial, lo cual es una barbaridad a esta altura del partido, ¿no? Pero como no hay una ley, esto no se explica en las facultades, apenas se explica a nivel de posgrado, se explica un poco en estos contextos especializados de capacitación judicial, de capacitaciones de abogados, pero en general no hay grandes desarrollos sobre esto. Y esto es fundamental, porque necesitamos cambiar la forma de enfrentar el conflicto, necesitamos cambiar la forma de enfrentar el problema y necesitamos tener muy en claro
que no solamente como jueces y juezas estamos resolviendo conflictos, sino que la resolución de ese conflicto va a tener un impacto que va mucho más allá del caso. Social, económico, político, cultural. Entonces, para esto necesitamos cambiar completamente el rol del Poder Judicial. Históricamente, el rol del Poder Judicial, ¿cuál era? Era el perro malo que controlaba, ¿no? Era el perro que salía y decía, no, esto es inconstitucional, acá hay un avance sobre derechos, no se puede avanzar. Pero el Poder Judicial desde hace ya varios años está tomando además una actitud positiva y participando en el diálogo y en la realización de políticas públicas. Cuando el Poder Judicial, cuando la Corte le dice a la provincia de Buenos Aires, a la ciudad y al Estado Nacional, limpien el riachuelo, no está solamente controlando, limitando o revocando resoluciones administrativas. Está sentándose en la mesa de las políticas públicas y asignando presupuesto, aunque sea indirectamente. Y no fue pensado para esto el Poder Judicial. Y el juez y la jueza dentro de ese sistema también necesitan redefinir su rol. Porque también ellos y ellas fueron preparados para trabajar con conflictos que no tienen nada que ver con los conflictos que tenemos ahora. Si a eso le sumamos la falta de reglas, la situación es delicada. ¿Por qué? Porque cuanto más discreción ejerce un juez, y hoy la tiene que ejercer ante la falta de reglas, más se parece a un administrador y menos a un juez. ¿O no? Si siempre, justamente, una de las grandes diferencias que hubo siempre entre el Poder Judicial y los otros poderes del Estado, ¿cuál era? Que la administración pública tiene discreción para decidir, y decide en base a mérito, oportunidad, conveniencia. Sin embargo, los jueces no tenían esa discreción y resolvían de acuerdo a reglas de derecho. Si logísticamente encuadra o no encuadra esto en la norma, hay o no violación de tal derecho. Eso ya no pasa más. Se ha complejizado mucho la función judicial y se le está pidiendo muchísimo a la función judicial, a pesar de que esa función judicial no tiene reglas para trabajar con esto, viene de una tradición inculcada para trabajar con otro tipo de asuntos, y tampoco está recibiendo la atención en términos de capacitación que debería merecer, sobre todo si nos ponemos a pensar de qué tratan estos conflictos, ¿no? Otra vez, capaz que en un caso individual, un juez o jueza podía pasar desapercibido si no manejaba algún tema, o si gestionaba mal el proceso, o si cometía algunos errores. En este tipo de procesos colectivos, no es así. Hay otro tipo de presión social y política también sobre los jueces. Los teléfonos empiezan a sonar, los diarios empiezan a escribirlos, y entonces necesitan reglas los jueces para poder recostarse y para poder ejercer sus facultades y sus deberes. Si no, le estamos pidiendo demasiado. Entonces, por eso, como les digo una cosa, les digo la otra. Yo soy muy crítico de lo que hace el Poder Judicial en este campo. He visto cosas que prefiero ahorrarle los detalles realmente, pero al mismo tiempo soy consciente de que muchas de esas cosas pasan, a veces no por falta de voluntad, no por falta de mala fe, sino por falta de reglas claras y de capacitación y de formación en una materia que hasta el hábil les diría, era casi ciencia ficción en nuestro derecho. Porque por más que están desde el 94, durante 10 años prácticamente no hubo gran desarrollo en torno a este tema. Desde Alavi el tema se puso firme en la agenda y hay cientos y cientos y miles de casos colectivos tramitando en las distintas jurisdicciones del país. Bueno, necesitamos hacernos cargo de esto. Necesitamos hacernos cargo. Y saber y comprender que justamente el rol de ese Poder Judicial dentro de este sistema está cambiando. Y está cambiando no solo para dentro del proceso. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la excepcionalidad de los procesos colectivos? Yo les decía que era para adentro y para afuera. Para adentro del proceso porque pone en riesgo la garantía de debido proceso legal y la autonomía individual. Y en punto a los jueces, para dentro del proceso, en esto que estamos hablando, porque tienen que ejercer otro tipo de facultades. La acordada 12 del año 2016 estableció que... La acordada 12 del año 2016 estableció que los jueces tienen el deber de realizar todas las acciones que sean necesarias para la correcta solución del caso. Estableció un amplísimo deber de gestión y de poderes instructorios y ordenatorios en la cabeza del juez, expresamente y normativamente en esa regulación. ¿Sí? Pero es prácticamente lo único que hay. Después a los jueces se los ha dejado solos para trabajar con estos temas, que además de tener problemas de gestión para adentro, por todo esto que venimos conversando, tienen serios problemas hacia afuera. Esto es en la vinculación de esos jueces con los otros poderes del Estado. Y en esto tal vez para conectar con otro tema que estaba planteado entre los puntos para trabajar y que no vamos a llegar a desarrollar, pero viene bien conectarlo porque sirve de ejemplo de esto que estoy planteando, es qué pasa con la ejecución de ciertas decisiones.
Yo como juez puedo tener cierta libertad y puedo tener toda la confianza y la tranquilidad y dictar una muy buena sentencia que diga, por ejemplo, que las cárceles de la provincia de Buenos Aires son indignas para las personas que viven de ahí y que la provincia de Buenos Aires tiene que modificar ese sistema de cárceles. Estamos todos de acuerdo en esto. Es un caso fácil. Ahora, cuando yo tengo que llevar a la práctica esa sentencia estructural, esa sentencia colectiva compleja, ¿cómo hago? Porque no me alcanzan las herramientas tradicionales de ejecución de sentencia. Otra vez, ¿qué necesito? ¿Se acuerdan que les dije? Vamos a tener que revisar y revisitar todo el Código Procesal y todos los institutos para pensarlos en clave colectiva. ¿Qué necesito acá? Necesito otras herramientas que el embargo de bienes para ejecutar una sentencia. Necesito otras herramientas que la anotación de litis. Necesito prácticamente iniciar un nuevo proceso de conocimiento para ir implementando por aproximaciones sucesivas mandas que son súper complejas y que además lo ponen al juez y a la jueza en una situación pero súper delicada frente a la administración pública. Porque ahí sí hay una barrera que el juez no puede cruzar. El juez puede decir que hay violación de derechos y puede establecer objetivos a cumplir. Pero en principio el juez no debería poder decirle a la administración pública cómo tiene que hacer su trabajo. Le puede decir qué objetivo hay que lograr, pero la administración pública deberá evaluar, en base a cuestiones de mérito, oportunidad y conveniencia, cómo llevar adelante esa ejecución. Y otra vez, esto, en la cabeza de un juez o jueza tradicional, o del Poder Judicial tradicional, no existía. El mayor riesgo que podíamos tener era en una declaración, una sentencia declarativa de inconstitucionalidad. Y acá de lo que estamos hablando es de empezar a dictar órdenes que implican, repito, asignaciones presupuestarias, que implican modificaciones de agenda, que implican intervención de órganos estatales que están ocupados en otra cosa. Entonces esto exige claramente cambiar la idea de que el Poder Judicial sigue siendo el perro malo o el control, el gran control de nuestro sistema democrático, y necesitamos tener un Poder Judicial, y por tanto jueces y juezas que lo integran, que entren en una relación más dialógica con la administración pública. Porque si no va a ser imposible avanzar con esto. Vamos a decirlo claro. Si no cambiamos la idea de que el Poder Judicial tiene que empezar a dialogar con el Poder Administrador, va a ser imposible avanzar con estas cosas. ¿Hay que ver cómo? Sí, hay que ver cómo. El proyecto propone herramientas muy concretas para trabajar en esto. La jurisprudencia venía proponiendo herramientas muy concretas para trabajar en esto. Realización de mesas de diálogo, creación de comités de monitoreo integrados por la sociedad civil, controles presupuestarios en cabeza de organismos públicos, astreinte puestas en cabeza personal de los funcionarios para efectivamente competir al cumplimiento de las decisiones. Hay un montón de herramientas que tienen origen jurisprudencial, que por supuesto vinieron del derecho extranjero, ¿no? Comparado, no es que acá son unos iluminados y un día se levantaron y dijeron vamos a hacer esto, sino que esto tiene fuente en otro sistema de tutela colectiva que vienen trabajando desde hace años, pero no tiene respaldo normativo. Y entonces, vuelvo a lo que les decía, los jueces lo hacen discrecionalmente, y ahí empezamos a tener problemas porque empezamos a pasar y a cruzar esa delgada línea de la división de facultades privativas entre un departamento de Estado y otro. Pero para mí lo que está claro, y con esto voy cerrando, lo que está muy claro es que la división de poderes como tal no existe más. Y los procesos colectivos son claramente una de las herramientas y una de las cuñas, si se quiere, una de las diagonales por las cuales vamos a tener que empezar a discutir esta cuestión. La división de poderes como tal no existe más. Tiene que haber otro tipo de relación, otro tipo de vínculo, otro tipo de diálogo, porque si no va a ser imposible realmente avanzar con esto. Estamos casi en el horario, son -5. Yo no sé si quieren, tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna reacción. Hay muchos mensajes de agradecimiento, doctor, por el chat. Qué bueno. A ver, voy a abrir el chat ahí. Qué bueno, muchas gracias. Muchos que quedaron arriba también en el chat. Ahí estoy viendo. Bueno, si no hay más preguntas, yo les agradezco mucho por el interés, por la atención. Para mí es un gusto. La verdad que hubiera preferido que nos encontremos allá en Tucumán. Tengo buenos amigos y amigas por allá. Pero bueno, supongo que no faltará oportunidad. Lo bueno es que pudimos darle una vuelta y pudimos concretar la discusión. Hablé más de la cuenta, siempre me pasa lo mismo. Pero les vuelvo a proponer lo mismo que la semana pasada. Si les interesa algún tema en especial, si les quedó alguna duda o les surge alguna reacción después cuando por ahí vean algo de material que no hayan trabajado antes,
por favor no dejen de escribirme, que para mí va a ser un gusto poder darse una mano para pensar eso, ¿sí? Y bueno, doctor, excelente exposición, muchísimas gracias. Quería decirle que en nombre también de la secretaria académica, la profesora Mariana Dato, también del vocal a cargo de la Corte, el doctor Daniel Pose, y de todos los que formamos parte del Centro de Especialización y Capacitación Judicial, queremos agradecerle muy especialmente a usted, por supuesto a todos los que participaron. Bueno, la verdad, doctor, que esperamos tenerlo pronto, contar con usted nuevamente con sus clases. Voy a hacer un paréntesis que necesito pedirles a todos los participantes también, es que no se olviden de llenar un formulario, que es un link que lo estamos pasando por el chat. Les digo para que los que no leen el chat, que ahí hacen constar su asistencia. Y otra cosita también que para nosotros como centro de capacitación es muy importante, van a recibir en sus respectivos mails un link para llenar que es muy importante para nosotros poder tratar de mejorar día a día. Bueno, siempre experiencia enriquecedora, un placer haberlo escuchado y bueno, espero tenerlo prontito de nuevo y ojalá pueda ser presencial. Ojalá. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos y a todas, que tengan un buen fin de semana.